La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en un programa muy especial. Hoy tenemos como invitado al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, quien estará en breves instantes con nosotros aquí en cabina, aquí en la cabina de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en cadena. Rosa María, buen día. Una gran sorpresa para todos nuestros oyentes que yo no quería anunciar ayer, pero que tenemos para ustedes, y estoy segura que va a ayudar muchísimo a entender durante esta hora problemas muy importantes, Ismael, sobre la educación peruana y sobre la crisis que se está viviendo política referida a la educación peruana. Hoy está con nosotros el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Yo tengo que explicarle a mis oyentes que no necesariamente leen blog o siguen Twitter o Facebook, que ayer yo saliendo del programa en la mañana escribí una columna me han dicho muy furiosa, sí, pues muy furiosa, porque cuando veo trampa en política me molesto y escribo un poco con el hígado, pero no me gustan las trampas y creo que al ministro de Educación le están tendiendo una trampa que está dirigida a acabar con la reforma de la ley universitaria, la reforma universitaria, y su ley, que tantas satisfacciones nos está trayendo de verdad para mejorar la calidad de la universidad peruana, por viles intereses mercantiles de personas que están en el Congreso, que han financiado campañas políticas y que tienen como objetivo desde el primer día bajarse al ministro de Educación, que viene, por supuesto, de la gestión anterior. Así que vamos a empezar por ahí. Buenos días, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, María, muchas gracias por la invitación. Bueno, anoche la bancada de Fuerza Popular aprobó por unanimidad, lo cual no es sorprendente, una moción de interpelación y, por supuesto, el paso siguiente es, después de escucharlo, pues censurarlo. Podrían censurarlo mañana sin la moción de interpelación si quisieran, pero hay que hacerla, la pantomima, he dicho yo, completa, ¿no es cierto?, para que no se vea que es simplemente un abuso que quieren salir de usted. ¿Usted cree que esto tiene un fin político o que realmente los 72 congresistas del fujimorismo están súper interesados en saber cómo se compran computadoras en su ministerio? A ver, Rosa María, la respuesta que yo siempre doy a esas preguntas son que, por un lado, la censura a un ministro es una práctica democrática que es derecho de los congresistas, ¿no? Los congresistas pueden invitar, si tienen los votos, y creo que no se necesitan muchos votos para invitar a una interpelación a un ministro, para que explique cualquier tema, ¿no? Ahora, la posición respecto de este pedido específico de interpelación no la tengo que dar yo, ya la dio el premier Zavala ayer, la posición del Ejecutivo. Él mencionó que a él le parecía, como él es la voz del Ejecutivo, ¿no? Y no voy a contradecir a mi jefe, ¿no? que era desmedido, digamos, ¿no? Porque, ahora, es cierto, y yo creo que los oyentes tienen que conocer la historia completa, ¿no? Efectivamente ha habido una denuncia de unos manejos de los recursos de empresas que proveen computadoras al Estado. Hay una denuncia en la Fiscalía y obviamente a nosotros nos preocupa que haya cualquier uso inapropiado de recursos y eso se tiene que investigar. Vamos a ir al supuesto tema, ¿no es cierto? Siempre como con la guerra con Chile hubo una excusa, ¿no es cierto? Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Hablemos de la excusa. Entonces, durante su gestión en el gobierno anterior se compraron computadoras. Eso es cierto. Así es. Se gastaron más de 140 millones de soles. Sí, en el último año, pero se gasta muchos recursos en computadora, en equipamiento. O sea, los padres de familia que escuchan la radio, muchos de ellos tienen a sus hijos en escuelas públicas. Tenemos muchísimo que invertir en nuestras escuelas públicas y una de las cosas que siempre nos piden es equipamiento, y los padres piden computadoras, ¿no? Todos nuestros colegios con jornada escolar completa, por ejemplo, colegios en secundaria, en cual los chicos, por ejemplo, tienen 5 horas de inglés. En esas 5 horas de inglés se hace con un sistema mixto,
que son 2 horas con el profesor y 3 horas con un sistema, con un software de autoaprendizaje, que es en un laboratorio de cómputo. Entonces, por cada una de esas escuelas de secundaria escolar completa necesitamos comprar como unas 80 máquinas. Claro. ¿No? Entonces, se tienen que comprar muchas computadoras para nuestras escuelas. Y se invirtió, ¿no?, en eso. Y se invirtió. En el último año, 140 millones de soles. En este último año y en el año anterior debe haber otro monto similar. Muy bien. Y este año que viene se tienen que seguir invirtiendo y los próximos años se tienen que invertir más. Muy bien. En equipamiento. O sea, venga quien venga, se vaya el ministro o no, se seguirán comprando computadoras. Se tiene que seguir comprando equipamiento tecnológico para nuestras escuelas. Se escogió una modalidad de contratación justamente porque se trata de un producto estandarizado y masivo que permitía comprar al precio más barato, ¿no es cierto?, al proveedor más económico y que pudiera poner las computadoras en el lugar en el que se tienen que poner, porque no es lo mismo ponerlo ahí en cerca de Radio Cepagua, donde nos escuchan, en Pucallpa o en Puerto Maldonado, que ponerlas en Chimbote o en Arequipa. No es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo se hizo este concurso? ¿Cómo se hace ese concurso? Y efectivamente hay que llegar con computadoras a todas esas localidades que tú mencionas. ¿Cómo se hace este tipo de concurso? Hay otro organismo del Estado, ¿no?, que se llama ahora Perú Compras, que ellos califican a las empresas. Entonces, las empresas que están calificadas pueden poner su oferta. Entonces, el Ministerio de Educación o cualquier otro ministerio, cualquier otra institución del Estado que quiere comprar papel, carpetas, sillas, claro, computadoras, ¿no?, cosas que sean relativamente estandarizadas, las tiene que comprar por ese mecanismo. O sea, está obligado a comprarlo por el sistema de Perú Compras. Si es que ese bien está ahí, en ese sistema, en ese listado de ítems, ¿no? Si a uno las características de las computadoras que uno necesitara o de la carpeta que uno es completamente distinta, entonces lo compras aparte como una licitación. En este caso, como tú dices, se compran miles de computadoras son computadoras normales, pero tienen que tener ciertas especificaciones. Entonces, el ministerio dice, yo necesito este número de computadoras con estas especificaciones técnicas, y lanza un pedido, dice qué empresas ofertan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los procesos que se mencionan en esta compra de este último año, se necesitan, creo que eran 20.000 computadoras, se hace con un conjunto de características, y se compran computadoras de las mejores marcas, ¿no? Ahora, ¿Perú Compras lo maneja el Ministerio de Educación? No, Perú Compras lo maneja, es una entidad independiente, pública, independiente del ministerio o de cualquier otro ministerio. Que maneja el MEF. Ellos manejan el MEF. Exacto. De tal manera que cualquier ministerio pueda comprar. Exactamente. Es como una suerte de supermercado virtual, el cual puede comprar cualquier entidad pública. Y los proveedores que están calificados como proveedores del Estado colocan ahí sus ofertas. Entran virtualmente y ustedes compran virtualmente. Exacto. Entonces cualquiera que ofrezca el mejor precio. Entonces, por ejemplo, en esa compra en particular, 19 postores, ¿no?, dijeron, yo puedo proveer esas computadoras con esas características en el plazo que usted pide, ¿no?, que creo que eran 70 días o 90 días. Y la regla del ministerio es escoger al precio más bajo. Lógico. ¿No? Entonces, en la computadora, unos ofertan a 2.700, otros a 2.500, otros a 2.100, entonces se le da a la que 2.100. ¿Y eso fue lo que pasó? Y eso fue lo que pasó. Muy bien. Y eso fue por el lado de la compra del ministerio. Ahora, ¿no?, ¿qué es lo que pasa en ese sistema? Que como el MEF organiza a la lista de proveedores que están calificados como proveedores del Estado por la OCSE, ustedes no tienen ninguna injerencia en quiénes son los proveedores. No. Y resulta, ¿no es cierto?, que uno de estos proveedores, o varios de estos proveedores, tienen relación con la Oficina de Adquisiciones del Ministerio de Educación. Para explicarlo de la forma más sencilla. Sí. Ahora, y es una relación que tiene que la Fiscalía investigar, porque tiene relación con otra empresa que es de la cual es dueño un ex funcionario del ministerio, que a su vez conoce a otra persona, que conoce a otra persona, que aparentemente está ligado, tiene alguna vinculación con una funcionaria del ministerio. Lo que sí es cierto es que el sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera ha funcionado. Sí. Es decir, hay una alerta de que porque una persona con muy escasos recursos, muy pocos ingresos, de repente aparece en su cuenta personal con mucho dinero. Con mucho dinero. Y eso es raro, y la Unidad de Inteligencia Financiera lo detecta. Lo detecta, da una alerta,
comunica a la Fiscalía y la Fiscalía inicia la investigación. Así. La investigación ya se inició hace tiempo. Bueno, la persona denunciada ha recibido la notificación de esa investigación este lunes. Claro. Después del programa Después del televisivo. programa. Qué Después del raro. programa televisivo. Ya, así ok. es. Pero el asunto es que ahí, esa investigación que ha estado en la Unidad de Inteligencia Financiera, que después pasa a Fiscalía, que después llega a las personas implicadas, lo que yo no entiendo, y lo he explicado ya 100 veces acá, es que tiene que ver con usted. O sea, ¿cómo diablos va a saber usted que de los 19 proveedores que postulan en una página web virtual, ¿no?, entre miles de proveedores que postulan a Perú Compras, que maneja el MEF, es como si interpelaran al Ministerio de Economía mejor, ¿no es cierto? Hay uno que está, entre comillas, supuestamente coludido con un tercero, que a su vez está coludido con una persona dentro de la Oficina de Adquisiciones para adquirir y ser el proveedor de las computadoras. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Usted lo entiende? Debería censurar al ministro de Economía, yo creo. No voy a... No sé si dos por uno, pues un combo, pues un combo, dos por No voy a uno. hacer con Claro, pues dos mi por uno. colega de- Perú Compras no es del Ministerio de Educación. Es mi colega de carpeta, no lo puedo... Sí, yo no sé, voy a pero... hacer. Pero efectivamente, como tú dices, una institución tan grande, un sector tan grande como el Ministerio de Educación, como el sector de educación en general, efectivamente compra todo. Todo. Se compra muchísimo, ¿no? Materiales educativos, Sí. libros escolares. Y es importante, es muy importante que se haga esa investigación, porque obviamente sí, existiendo la posibilidad, La ¿no?, colusión, que hubiera ¿no?, habido algún tipo de colusión, algún tipo de delito, y cuando estamos hablando de recursos del Estado, y que son recursos que tanto nos cuestan, ¿no?, para poder invertir en educación, ¿no?, sí tenemos que ser muy enérgicos en Lo dar más todas las probable- facilidades para lo que la más Fiscalía probable haga su es que investigación. usted ha dicho, no ha habido perjuicio para el Estado, porque se ha comprado el precio más barato. Pero igual nosotros le hemos pedido a la Contraloría Claro. que mire todas nuestras compras. Lo más probable es que Eso haya queremos estar negociación seguros. incompatible, es decir, que una persona que está impedida de participar haya participado vía testaferros. Eso es lo más probable. Pero que el Estado peruano haya perdido plata, usted no lo ve. Bueno, obviamente, si nosotros hubiéramos tenido indicios de una cosa de ese tipo, ya hubiéramos investigado, ¿no? Claro. O sea, siempre es raro una compra cuando el precio es muy alto o cuando el precio es muy bajo, Lógico. ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿no? Rarísimo. Las dos cosas son extrañas. En este caso los precios son razonables, pero ya eso son cosas de, esos detalles uno los tiene, mejor uno es curarse en salud y decir que la Contraloría mire todas nuestras compras. Lo que usted nos ha Porque explicado- nosotros queremos estar seguros de que todo nuestro trabajo es absolutamente limpio. Lo que usted nos ha explicado exactamente en 7 minutos conversando conmigo, va a demandar una interpelación, un pliego interrogatorio, que usted vaya al Congreso, que obviamente le digan haga bien su cálculo, como le dijeron el otro día, y otras cositas un poquito desagradables, y luego que lo censuren. La pregunta que todos se hacen es, ¿vale la pena pasar por todo el martirio? Porque tienen 72 votos y es obvio que lo quieren censurar. O sea, esto que usted me explicó a mí lo entiende cualquiera. Acá mi focus group que tengo acá adelante han entendido facilísimo, no les ha demorado nada. ¿No es cierto? Tenemos a Nuestra Señora que siempre limpia en la mañana, ¿has entendido? ¿No es cierto? Sí, tú limpias el pasillo todas las mañanas y ha entendido. Entonces, mi alumna ha entendido, acá todos han entendido. Entonces, todos hemos entendido, ¿no es cierto?, que esto se compra a través de un sistema virtual que maneja el MEF. ¿No es cierto? Ya, eso está clarísimo. En el cual usted, como persona, o como político, o como ministro, no tiene nada que ver. Muy bien. Y una cosa es importante también, siempre uno con el cargo de ministro siempre recibe llamadas, preguntas de empresas, de funcionarios, de congresistas, ¿no? Porque, mire, estamos ministros, estamos comprando tal cosa, nosotros vendemos este software, nosotros vendemos estos libros, nosotros vendemos estas aulas prefabricadas, nuestra empresa Entonces, es muy ¿usted buena. prefiere sacarlo? Yo, por ejemplo, una política que yo siempre he tenido, si alguien quiere hablar de algo que es útil para la educación, yo siempre digo, mira, fantástico, conversemos, siempre y cuando usted como empresa o como persona no vaya a ser proveedor Claro. del ministerio. Si usted no es proveedor del ministerio y, por ejemplo, nos quiere donar ese software y quiere contarme lo que hacen, fantástico, conversamos. Pero eso es lo único. Solamente si usted habla conmigo, ya no puede ser proveedor. Claro. Ya, esa es mi regla.
¿ya? Entonces ahí hablo con menos gente, ¿no? Mejor, para mucho de mejor, estos temas, ¿no? No pierde tanto tiempo. A otros casos son empresas, por ejemplo, que dicen, no, es que en el marco de nuestra responsabilidad social, Bueno. ¿ya? Nosotros tenemos este programa que estamos invirtiendo en tal provincia. O en inclusión social, o lo que fuera. ¿no? En un programa de lectura para los chicos, ¿no? En los colegios primarios, queremos alinearlos al currículo, porque nosotros tenemos una metodología que es muy interesante, y lo estamos haciendo como parte de nuestro trabajo y queremos ampliarlo y alinearlo al trabajo del ministerio. Fantástico, ¿no? Y conversamos, y efectivamente hay muchas empresas que ayudan, empresas privadas, ¿no? Que ayudan en el trabajo del ministerio. Yo siempre digo, mira, tenemos tantas necesidades de educación que hay espacio para todos, ¿no? Si ustedes nos pueden ayudar, que nuestros programas de soporte pedagógico o de capacitación a nuestros maestros en distintos temas los podemos expandir más rápido, fantástico, trabajen con nosotros. Tenemos nosotros un área, ¿no? De relaciones interinstitucionales que ve justamente eso, ¿no? Cómo la empresa privada nos puede ayudar a avanzar más rápido en la reforma. A ponerle internet, ¿no? por ejemplo, en Por provincia. ejemplo, ¿no? Fantástico, algunas empresas lo hacen, ¿no? Es genial. Entonces, a esos los recibo con los brazos abiertos para conversar. Pero si es el proveedor del Estado, entonces habla con el área correspondiente, ¿no? Que tiene que recibir y anda renovamos la idea. el proceso de Perú, adecuado, ¿no? La entidad que se llama Perú Compras es una entidad pública que pertenece al MEF, no al Ministerio de Educación, al MEF. El Ministerio de Educación está siendo interpelado por una compra que ha hecho una entidad que no pertenece a su sector. Así de claro. O sea, hay que ser congresista para no entenderlo. Bueno, nos vamos a la pausa. No me ha contestado mi pregunta. Es, ¿por qué pasar por este martirio si ya sabemos lo que quieren? Lo que quieren es que usted se vaya, negociar una persona afín al fujimorismo con el gabinete para que la ley que ha propuesto el señor Velázquez Quisquén se apruebe y se le entreguen a los rectores nuevamente la supervisión de la educación universitaria. Esa es la madre del cordero. ¿Te respondo ahorita o después de la pausa? Tú me avisas. Después de la pausa, mejor. Volvemos. Okay. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vaya. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios y en presencia en nuestra cabina del ministro de Educación, Jaime Saavedra. Bueno, yo le decía, ¿por qué pasar por el martirio? Lo que quieren los fujimoristas es que usted renuncie y que si usted no renuncia lo votan. Es una cosa que se puede hacer, está en la Constitución. ¿Por qué pasar? Tiene que ir la próxima semana a hablar de este tema, lo distrae de sus otras ocupaciones, pone un poco en suspenso su ministerio, en fin. ¿Por qué no va y dice, presidente, ¿sabe qué? Ya pues me voy al Banco Mundial a ganar mucho más plata, pues yo soy PhD en economía, pues que se quede la señora Chacón de ministra, pues ya está, listo. ¿Por qué dar la pelea? Bueno, sí es cierto que en el Banco Mundial se gana más plata. Eso es verdad, eso es verdad. Eso Cuando sí estaba en el Banco Mundial se ganaba mucho más, por supuesto. Pero, mira Rosa María, yo creo que la única manera de hacer reformas que se necesitan en el país es a veces pisando callos, ¿no? Lamentablemente, toda reforma tiene ganadores y perdedores. Toda reforma tiene ganadores y perdedores. Y nosotros estamos embarcados como país, no como gestión, no como ministro, como país. Estamos embarcados en una reforma de la educación básica, ¿no? Que nos va a demorar todavía más años, en los cuales hemos estado invirtiendo mucho esfuerzo, mucho dinero. El Perú ha incrementado su gasto en educación muy fuerte en los últimos 3 años. Estamos avanzando en muchos programas educativos que algunos de tus oyentes conocen, de mejora en la educación inicial, de avanzar en una educación secundaria de mejor calidad para nuestros chicos, que nuestros chicos tengan jornada escolar completa en el colegio secundario. Vemos colegios secundarios en los cuales ya hay cola para entrar, ¿no? Otros que no, porque todavía no hemos podido llegar a todos. Han llegado, ¿no?, a 500 colegios. No. En el caso de la secundaria hemos llegado a 1.600 colegios. 1.600 colegios. Pero de 8.000 que hay en el Perú. Claro. ¿Ya? Tenemos ya 5 horas de inglés de buena calidad. Y todos los papás quieren jornada secundaria completa, ¿para qué? Para que el chico no esté vagando en la casa, pues. No, y el chico no solamente está hasta las 3 de la tarde en el colegio, sino que
es un mecanismo de aulas funcionales. El chico va a su clase de matemáticas, de ahí se mueve a su clase de ciencia y tecnología, de ahí se mueve a su clase de inglés. Es un colegio en el cual por primera vez hay apoyo administrativo al director, perdón, ¿no? Hay psicólogo, trabajador social, hay asistente administrativo, los profesores reciben más capacitación. Entonces, es el modelo secundario que queremos para todos, ¿no? Y te lo digo solamente como un ejemplo. Nosotros hemos avanzado, pero hemos llegado a 1.600 colegios, 400 más el próximo año. Van a ser 2.000 el próximo año, pero son 8.000, ¿no? Hay que seguir avanzando. Es uno de cada 4, y eso demora pues 20 años. Eso no va a demorar, no, yo creo que menos, yo creo que no. Vamos a cumplir los 8.000 colegios, deberíamos poderlos cumplir en unos 8 años. ¿Ya? Si es que seguimos este ritmo de inversión. Sí, es que seguimos este pero ritmo de inversión. se ve interrumpido cada instante. Claro, cada vez que cambien de ministro, Pero cambia todo. Pero es que aquí y una de las razones por las cuales yo continué con el presidente Kuczynski es por su convencimiento que la educación es una reforma de Estado, es una política de Estado y que tiene que continuar independientemente de todo. Así debe de ser, así debe de ser. Pero entonces estamos en una reforma en la básica, estamos cambiando la carrera del maestro, ¿no? Diciendo que lo socio fundamental de la educación es el profesor, ¿no? Hace yo 4 años, cuando todavía... 4 años sin una sola huelga en SUTEP, que lo cual es notable. Sí, en los últimos 3 años no ha habido ninguna huelga en SUTEP, han habido algunos paros, claro, ¿no? Pero en verdad el discurso ha cambiado, ¿no? Yo decía, hace 4 o 5 años, yo escuchaba en la radio a veces un discurso contra los maestros horrible, ¿no? No, que son estos, que son talas por cuales, que hacen huelga todo el tiempo. Nuestro discurso es, el maestro es el socio del proceso educativo, ¿no? Y nosotros tenemos que invertir ahora cada vez más en la formación de nuestros docentes que están ya en las aulas y en formar mejor a los chicos que entran a enseñar pedagogía, a estudiar pedagogía, a las facultades de educación. Y la otra gran reforma es en la educación superior, en la universidad, ¿no? Y nosotros, después de la ley universitaria, de hace 2 años nada más, por primera vez podemos tener, para empezar, un ente rector, ya que es el Ministerio de Educación, y que en el cual podemos decir tenemos una política universitaria. O sea, nosotros como país podemos definir a dónde estamos yendo. El problema respecto es que ahí de la universidad. Usted se ha metido con propietarios de universidades que van a perder mucha plata porque no le van a sacar el 50% de rentabilidad que le sacaban a la universidad. Lo que pasa es que... Qué bárbaro, las rentabilidades, Lo que pasa es que esta reforma... tienen que gastar, pues. Y esta reforma es para todas las universidades, las públicas y las privadas. Así es. ¿No? En las públicas ya tenemos nuevos rectores. Teníamos antes rectores que estaban enquistados en el poder por muchísimas nuevas décadas, autoridades, ¿no? Y que, digamos, en muchos casos no utilizaban recursos de la universidad de manera inapropiada. Tenemos una nueva hornada de rectores que hacen, con el cual yo me reúno permanentemente en los últimos meses, y están genuinamente interesados en mejorar la calidad de sus universidades públicas. Pero las universidades privadas tienen que pasar lo que se llama el proceso de licenciamiento. Tienen que tener todas condiciones básicas de calidad. Y casi todas lo han logrado. En las privadas es un proceso que está demorando. Así es. ¿no? Hay públicas, 15 que están casi listas, 7 que ya están. 7 que ya tienen su licencia y otras que tienen que avanzar. Pero la licencia implica, por ejemplo, que tienen que tener por lo menos 20% de sus profesores a tiempo completo. Lógico, ¿ya? Pues. Yo soy profesor universitario, eso es obvio. La infraestructura adecuada, los laboratorios adecuados. Nosotros no metemos con la autonomía de la universidad. La universidad dicta las carreras que quiere, los cursos que quiere, los profesores son los que ellos dicen, los contenidos que quiera. Nosotros no nos metemos para nada con la autonomía de la universidad, que eso es lo que siempre critican. No, están pisoteando la autonomía. Falso. Mentira, yo en mi clase dicto lo que me da la gana. Usted dice lo que quiera. Pero lo que sí queremos es que las condiciones básicas de calidad las cumplan todas las universidades. Y cumplir con las condiciones básicas de calidad cuesta plata. Claro, ahora es verdad que el congresista Angulo le mandó una carta prácticamente conminándolo a que la Universidad del Altiplano, digamos, pase sin dar ningún examen. Ávila. Ávila. Era un tema de acreditación, acreditaciones de las carreras de su universidad, ¿no? Y hay un ente autónomo. Claro, que yo además no puedo, o sea, que depende del sector educación. Pero usted lo maneja. Pero yo no le puedo decir, oye, acredita a esta carrera o acredita esta otra carrera. O a la le pedía hacer un ilícito en la carta. Lo que hizo. No lo dice el ministro, ¿no? Lo digo yo. El congresista le pedía hacer un acto ilícito. Es decir, que abusando de su poder de ministro, conmine a una autoridad autónoma a hacer algo que el ministro no puede hacer. Porque por más de que sea una entidad que depende del sector, el ministro no puede ordenarle a nada. cosas. Así es.
Igual es la SUNEDU, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria, ¿no? Esa es la entidad, ¿no?, que define a quién le das licencia o no le das licencia. ¿Ya? Y esa entidad es una entidad del sector de educación, ¿no? Su presupuesto está dentro del sector de educación, pero tiene un comité un comité directivo, ¿no?, que se nombra por concurso público. No, ya no quieren, pues, no quieren que sean los rectores. Yo solamente nombro a la superintendenta, es una de 7, ¿no? Los otros 5 miembros son nombrados por concurso público. Entonces, yo lo único que les puedo, si yo quisiera, oye, es bueno que esta universidad se licencia, ¿no? Les podría conversar, persuadir, hablar y nada más. Y ellos pueden decir, qué bien, ministro, muchas gracias por su opinión o su información. Chao. Yo hago lo que quiero, porque yo soy un consejo directivo autónomo. Bueno, porque esa es la manera en la cual se trabaja. Eso es lo que ellos quieren volarse. Claro, si se vuelan al ministro, ¿no es cierto?, creen que pueden volarse perfectamente en eso. Y ya hay una propuesta, ¿no? Por supuesto, hay una propuesta de ley que muy bien, eso, ¿no? La pregunta, bueno, ¿por qué pasar por este martirio? Bueno, acá está enterrado San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, nuestros santos. ¿Por qué pasar por este camino? ¿Quiere usted que lo beatifiquen? ¿Qué cosa quiere? Mucha gente dice, renuncie nomás, ministro, son 72, es como ir a la guerra, ¿no? Está usted en el paso de las Termópilas, pues vienen todos los persas, son 10.000, ustedes son 300. De hecho, ayer el congresista Luis Galarreta había sugerido ello, ¿no? Que el ministro dé un paso al costado. Porque el tema de la censura, pues no les conviene a la larga, ¿no? Bueno, no, claro, les haría un favor, mejor que lo censuren, yo siempre digo hasta el final. Pero usted es uno de los 300, está en el paso de las Termópilas, vienen los 10.000 persas. ¡Corran, pues! ¡Regresen a Atenas! ¿Qué hacen ahí parados? Mira, es como la reforma educativa. La reforma educativa tiene que seguir avanzando de manera tenaz y persistente. O sea, usted se va a la interpelación. Años. Pero es un derecho del Congreso. No, ya lo sé, pero va a terminar en una censura, así usted le cuente con manzanitas y peritas que no ha habido ninguna responsabilidad suya con las computadoras. Mira, Rosa María, yo he ido ya 6 veces al Congreso en los últimos 2 meses. Hemos ido a no todas. Hemos ido a Comisión de Presupuesto, Comisión de Cultura, Comisión de Educación, Comisión de Educación de Inclusión Social, a la de Presupuesto 2 veces, a la de Educación 2 veces. También me invitaron a la Comisión de Defensa, pero era al mismo tiempo que la Comisión de Inclusión Social, entonces tuve que matar a mi viceministro porque ya no podía desdoblarme. Entonces, hemos ido al Congreso. Cada vez que nos han pedido, nosotros hemos tenido del Congreso pedidos de información o de opinión, creo que llegan ya a 650. 650 piden información por escrito en los últimos, desde que empezó este gobierno, en los últimos 4 o 5 meses. Que montar una oficina, digamos, para dedicarse a contestar los pedidos de información, opinión de los congresistas. 650 pedidos. Y así es, hay que hacerlo. Ya. Y el staff está trabajando en eso. ¿No? Nuestros impuestos están dedicados a contestar los pedidos de información. Eso es lo que hay que hacer y hay que seguir, y hay que seguir avanzando. O sea, no renuncia. Es que no renuncia cuando acabó su trabajo, ¿no? Claro. Acabó su trabajo, ya cumplimos, o nosotros vemos que hay una razón para renunciar, ¿no? Sí es cierto que el Congreso, en todas estas invitaciones, primero han dicho que los panamericanos estaban retrasados. Pero iban a interpelar por los panamericanos. Y hemos estado, creo que eran 8 horas, por lo menos, con Carlos Neuhaus, que es nuestro zar de los panamericanos, explicando tema de los panamericanos. Luego vinieron con el Comité Olímpico Peruano, que es una entidad privada. Me dicen, pero ¿por qué no remueven al presidente del Comité Olímpico Peruano? Porque no puedo, porque es una entidad privada, ¿no? Entonces... y eso lo hemos explicado varias veces. La estructura del Estado a veces es complejo, ¿no? Entonces, después, que gastos en publicidad, también lo hemos explicado. Consultorías. Consultorías, lo hemos explicado en la Comisión de Presupuesto 2 veces. Y es bien importante, mencionarlo. Yo creo que para la gente, porque algunos lo saben, otros no se han enterado de ese cuestionamiento. Decían, ¿cómo el ministerio puede ganar 800 millones de consultorías? Y nosotros lo explicamos, y ¿sabes qué? Había una parte que los asesores de la Comisión de Presupuesto tenían razón. ¿En qué tenía razón? Que habían cosas que estaban mal clasificadas en una línea que decía consultorías, asesorías y otros. ¿Ya? Y efectivamente, ahí por ejemplo, habían 220 millones de soles que están yendo a las universidades públicas. Claro. ¿Ya?
están yendo, pero ¿por qué están en nuestro presupuesto? Y no están de frente ya en el presupuesto de las universidades públicas. Porque nosotros el acuerdo que se ha llegado con un conjunto de universidades es que te lo vamos a dar condicionado a que tú cumplas con ciertas metas. Okay. ¿Ya? De tal manera que si ¿Con cumples fondo de investigación? No. Son que ellos cumplan con ciertas metas de mejoras administrativas, para lo cual además están recibiendo apoyo del ministerio. Okay. Porque las universidades públicas son entidades públicas que tienen que pasar por todos los complejos procesos administrativos del Estado, ¿no? Entonces muchas de nuestras universidades públicas están mejorando. Entonces no son su capacidad consultoría, administrativa. es plata no para las es una consultoría, universidades. es plata para las universidades, pero está en nuestro presupuesto ahorita al comienzo de año, porque se lo vamos a ir dando es como una suerte de premio por compromiso de desempeño. Okay. Tú cumples bien, te damos la plata. No. Y eso ya lo hicimos el año pasado. Y no es una consultoría. No es pues. una consultoría. Lo que pasa es que a veces otra- la gente no sabe los ¿Qué clasificadores otra de cosa? gastos, son Sí, muy y, amplios. hay pues. ¿y qué otra cosa había ahí que es bien importante? Habían personal para programas pedagógicos. Por ejemplo, lo que hablamos hace un ratito, la jornada escolar completa tiene acompañantes pedagógicos, tiene psicólogos, ¿no? Eran 2.000 psicólogos creo, adicionales, que había que contratar. ¿no? Que hay que contratar, personal administrativo, ¿no? Y esos son contratos CAS ahora. Claro, ¿ya? porque Es un tipo de lamentablemente contrato. no hay ¿ya? otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Estaban ahí también. Entonces es como si se estuviera diciendo que el psicólogo que está yendo Es un consultor. es un consultor. Es ¿ya? absurdo. No, pues no es un consultor, pues es un psicólogo que va a estar todo el año en el colegio. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora, si alguien nos dice, oye, pero entonces eso clasifícalo de una manera distinta, de acuerdo, perfecto. Y eso yo lo dije en la Comisión de Presupuesto. Tiene razón en eso. Ah. ¿Ya? Eso efectivamente clasificaron de una manera distinta. Entonces hemos explicado El varias clasificador de veces. gastos, claro. Hemos explicado varias veces, no, mire, esos 800 millones son así, 200 millones son consultorías, 200 millones estaban yendo a este tipo de contratos, 150 millones de soles estaban yendo al Instituto Nacional de Estadística, que nos apoya en las evaluaciones censales que se hacen a los chicos de segundo de primaria, cuarto de primaria y cuarto grado. ¿Por qué no y segundo de secundaria? Sí. Evaluaciones que se están dando justamente ahorita. Sí, ayer a mi hijo dio una ayer. Exacto. Ya. Ya, ojalá que le dé bien, Que le ojalá dio bien. que le dio bien. Mami, ¿no? no, pararon todo para hacer una cosa del ministerio. Así es. De Es una prueba del ministerio. Así Ya. es, una prueba del esa ministerio. prueba la ha dado tu hijo y la ha dado todos los niños del Perú. Imagínense, que eso vale un montón- Simultáneamente. eso vale un montón de plata. Entonces es un proceso logístico muy complejo, que se movilizan como 20.000 personas. Bueno, el ministerio no tiene esas personas. Lógico. Entonces se contrata al Instituto Nacional de Estadística, que así como hace censos, Claro, así es. como hace encuestas en todo el Perú, Así es. nos ayuda en la aplicación de la encuesta, de la prueba. Obviamente la prueba la hacemos nosotros, porque es Obviamente, un tema contenido, pedagógico, lógico. pero el trabajo logístico, esto de montar todo este aparato, ¿se da cuenta? es el INEI. ¿Se da cuenta que Y eso usted- ya lo explicamos, Claro, ya lo he explicado 100 veces. 100 veces. Hay explicaciones Sí. claras para todo. eso ya está explicado. El tema no es ese. El tema es tumbarse al ministro. Ahora, la pregunta es... Otra vez no debe ser La misma pregunta es, el ministro no va a renunciar, al ministro lo pueden censurar. Pero antes de que lo censuren, el presidente puede hacer algo. El presidente tiene una carta en la mano. Ah, sí, una carta muy buena. Es una carta como en póker, ¿no es cierto? Sale el as y mata todo, bueno, y más o menos así. Un as bajo la manga. El ministro Zavala puede presentarse al Congreso y decir, yo, como el presidente de la República, en realidad hace cuestión de confianza de todo el gabinete la presencia del señor Saavedra. Si el señor Saavedra se va, nos vamos todos. Ustedes tienen que censurar al gabinete entero para que el señor Saavedra se vaya. Ya está. Buenas noches, muchas gracias. Nos avisan. Vamos a la pausa y vamos a ver si eso es viable o no. Si es que pero Pablo Kuczynski va a hacer eso o no. ¿Por qué creo yo que debería hacerlo? Porque si comienzan a censurar ministros como palitroques, se van a ir volando uno por uno a los que les dé la gana, ¿no es cierto? Y eso va a ser un juego infinito, nombramientos de ministros, ¿no es cierto? Y de botaderas de ministros, como sucedió en el Perú, en la década del 60, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y eso lo hizo el APRA, y saben hacerlo perfectamente bien. Regresamos con el ministro, no se Esto muevan. es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy con el ministro de Educación Jaime Saavedra, y hay que agradecer a nuestros amigos que nos escuchan, incluso a los de las bancadas Héctor del Becerril. Congreso de la República. Se que están pendientes. deshacen tweets del congresista Becerril. Bueno. Congresista Becerril, hoy día no está invitado. Otro día, ¿ya? Vamos a la pausa y volvemos. 8:35, volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Mañana 38 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo ahora con el ministro de Educación Jaime Saavedra. Rosa María. Bueno, ha logrado un milagro, estamos en la casa de San Martín de Porres también, San Martín de Porres, estamos en sus 40 días por si acaso, sí. Y tenemos, hay que decirlo, al santo enterrado acá, ¿no? Y el ministro ha logrado que coman en un mismo plato perro, pericote y gato. Ya para que Aldo Mariatti esté con él y yo también, es el fin del mundo, pues. ¿Se dan cuenta? Eso ya es el fin del mundo. Pero acá está San Martín de Porres, está cerquita, está enterrado por acá. eso está enterrado acá. Está enterrado acá. Entonces, no, y ahorita sus restos están expuestos ahora se lo voy a enseñar al ministro, en la iglesia, en la basílica. Pero, a lo que voy es, se lo habíamos planteado, ¿usted cree que el presidente haga cuestión de confianza de a mí no me tocan a mi ministro de Educación? Porque no hay razón, porque si hubiera razón, le diría, ¿sabes qué, Jaime? Mejor te vas nomás y ahí la dejamos, porque efectivamente las computadoras, ¿no? El colegio que se cayó, el maestro que abusó del niño, lo que fuera, porque siempre va a haber algo. Es un sector de educación, es un sector muy grande, ¿no? Siempre hay problemas. Un quinto del Estado, tenemos millones de chicos. Y ¿no? millones de proveedores, maestros. Compramos de todo, entonces siempre es posible que... Siempre pasan cosas, es un sector muy complejo. Tenemos una llamada del público. Comunicación al RPM numeral 959-685-227 y al RPC 940-338-457 a nivel nacional. Nos llaman de Chimbote. Aló, muy buenos días. Soy nutricionista. Mire, de verdad que felicito de que se haya incrementado las horas para los alumnos del nivel secundario. Pero estoy sumamente preocupada como nutricionista de que al mismo tiempo no se haya creado comedores en los colegios, porque he podido ver el año pasado en un colegio acá en la urbanización El Carmen, en el colegio Micaela Bastidas, tiene servicios de agua y desagüe, pero no funcionaban, de tal manera que los alumnos a la hora del almuerzo que les dan a la 1 no podían lavarse las manos, los kioscos estaban completamente antihigiénicos y los niños solamente, muchos de ellos que sus padres trabajan, solamente por gaseosa, galletas, y prácticamente están yendo el camino a una tuberculosis. Lógico. De verdad estoy sumamente Muchas preocupada, gracias. Por eso quería interrogarle a usted, ¿no? Sería bueno de que, no sé por qué no se ha creado al mismo tiempo de incrementar las horas los comedores en los colegios. Muy bien, muchas gracias. Pregunta trasladada al ministro, que es válida, ¿no? Porque si se incrementa la jornada, deberían haber algunas facilidades para los que se quedan, ¿no? Sí, mira, en verdad en mucho de varios de los aspectos que ha mencionado la señora, la razón por la que no lo hacemos es porque no tenemos todavía suficientes recursos. ¿No? Nos costaba, si nosotros hasta los 2.600 colegios que hemos habilitado con jornada escolar completa, que los chicos se quedan hasta las 3 de la tarde, nos costaría 800 millones de soles al año darle almuerzo a esos chicos. ¿Ya? Entonces no tenemos esos 800 millones. Y por lo tanto, y ese es un pedido que lo he escuchado en muchas partes del país, ¿no? Poner almuerzo, ¿no? O empezar por lo menos en los colegios rurales o de menores recursos, ¿no? Es algo que se va a tratar de avanzar. Y lo que primero yo pido cuando voy, y escucho eso, lo escucho lo que me ha dicho el oyente, lo he escuchado en muchas provincias del Perú, es, por favor, organicémonos, ¿no? Tenemos que, por un lado, yo puedo avanzar en proveer el servicio educativo, pero trabajemos padres de familia, comunidad, alcalde. Lo que están pidiendo, ¿no? Porque por lo menos es que haya agua y desagüe. Déjame pasar a ese tema en un segundo. Trabajemos juntos, ¿no? Para que los chicos puedan comer algo y se pueden aguantar hasta las 3 de la tarde que van a su casa, ¿no? Entonces sí requiere un trabajo de todos, simplemente porque todavía no tenemos recursos para cubrir todo
O sea, no hay plata para todo. Para todo en educación. Educación, lamentablemente, nosotros somos un país que durante 30 años ha invertido muy poco. No se puede enseñar inglés, tener psicólogo y dar almuerzo. Educación física, dar almuerzo, tener equipamiento, tener mejor infraestructura. Somos un país que durante los últimos 30 años ha invertido muy poco en educación. Y corregir ese déficit de los últimos 30 años no lo podemos hacer en 3 años. Claro, no se puede. En Lima, por poner un ejemplo, lo han hecho los padres. 50% de la educación es privada y de mala calidad. Privada, pero alguna de buena calidad, pero mucha de mala calidad. Pero el tema de los servicios que mencionaba la señora es muy importante. Todavía tenemos 30% de los colegios que no tienen agua y desagüe. Eso es esencial, y eso es una preocupación también del presidente. Mira, nosotros hemos invertido, en los últimos 3 años he invertido, te digo, anual, ¿ya? Cifras que son difíciles de dimensionar, ¿ya? 3.400 millones. ¿En qué? En la parte de infraestructura nada más. En mejorar la infraestructura de los colegios. Eso es muchísimo dinero. Sí, pero ¿sabes? Hemos invertido 3.400, pero se necesitan 70.000. ¿Qué? 70.000. Ese es el tamaño, 70.000 millones de soles. Para poner agua y desagüe. Para mejorar la infraestructura de todos los colegios, incluyendo los temas de servicios básicos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, durante 30 años, no es que no se han construido colegios. Sí se construyeron. Se han construido, pero no se mantenían. Entonces un colegio lo construyes el año 90, no lo mantienes, no gastas todo lo que tienes que gastar en mantenerlo, el colegio se deteriora. Recién en los últimos 3 años hemos incrementado importante nuestro gasto en mantenimiento, inclusive eso no es suficiente. Entonces nosotros como país, somos un país que tiene que gastar mucho más por alumno, mucho más en nuestro sistema educativo. Y para que entiendan tus oyentes, ya vamos a ponerlo así. Nosotros gastamos por alumno hoy día el equivalente a $1.200 al año. Ya por alumno en secundaria. Ya para poner. Ese $1.200 hoy, que es lo que gastamos hoy día, es un incremento de 80, implica que hemos aumentado en 80% respecto a lo que era hace 5 años. O sea, hemos aumentado un montón. O sea, antes se gastaba $250. No. Estábamos digamos, unos $650. Okay. De 650 a casi 1.200. ¿Ya? Casi, un aumento muy grande. Casi el 100%. Ya. Fantástico. ¿Ya? Eso está muy bien. Pero ahora, comparemos ese 1.200 con lo que gasta Chile. ¿Qué gasta? ¿Cuánto? Gasta 2.500. Con lo que gasta Colombia, 2.800. Con lo que gastan los países industrializados, ¿ya? En promedio, 8.000. Wow. Ya. Entonces, estamos en la ruta correcta. Estamos invirtiendo más en educación. Pero esa ruta, por eso te decía lo de tenaz y persistente, tiene que continuar. Tiene que continuar. Somos un país que todavía invierte muy poco, a pesar de que ha mejorado mucho. Empezamos de una base muy baja. Entonces tenemos que seguir poniendo más recursos en nuestras escuelas y en nuestras escuelas públicas en particular. Entonces, la dirección es la correcta, pero nos falta mucho todavía. Ahora, y hay que seguir avanzando en poner más recursos para que pueda haber ese almuerzo, para que los colegios tengan agua y saneamiento. Estos grupos que no se benefician con estas reformas, uno diría, oiga, lo que usted está diciendo es la ruta correcta y esperamos que sea para... Pero hay gente que no se beneficia. Continuar. Y eso igual en las universidades. Y en la educación privada, donde el ministerio también quiere hacer control, recuperar rectoría, porque hay educación privada secundaria de muy mala calidad. Así es. ¿No es cierto? Hay intereses también, porque están muy molestos con el ministerio, porque hay muchos negocios que podrían desaparecer si ustedes comienzan a ejercer un control sobre lo que se está brindando desde la escuela privada. Cosa que, digamos, la ley ya está. No hay que hacer ningún marco legislativo nuevo, ¿no? Solo aplicarla. Sino ajustar más, ¿no? Lo que se empezó a ajustar, por ejemplo, el año pasado se cerraron como 60 colegios acá en Lima, porque el colegio no existía, porque el colegio era ilegal. ¿No? Entonces el padre de familia iba al colegio Santa Rosa de Lima, ¿ya? Y le daba un certificado del colegio Simón Bolívar. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en verdad ese colegio no estaba registrado en el Ministerio de Educación. Y le pedían a otro colegio privado, ¿no? Donde el director amigo decía, ya, tú dame los certificados para los chicos porque yo no existo, yo soy ilegal. ¿Ya? Entonces tenemos desde ese extremo del colegio ilegal, ¿no? Y ahora hay un sitio en internet que se llama Identicole, donde los padres de familia pueden entrar, ver, para empezar, si el colegio existe. Identicole. www.identicole.p. De frente. Tenemos un oyente de Estados Unidos que quiere también decir algo. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Sí, lo escuchamos, brevemente, por favor. Buenos días. Justo
estaba escuchando al ministro, me parece muy interesante lo que está pasando. Me parece importante las reformas que se tienen que dar, y las reformas tienen que darse y empezando por algo. Hay muchos que quieren ver que el cambio sea completo, total, y eso es casi imposible. Yo he sido 15 años profesor, ahora vivo acá en Estados Unidos, y la idea es que se tenga que crear un sistema en el país, un sistema que funcione. Y por ejemplo, el tema del presupuesto que estaban hablando específicamente en el estado de Virginia, hay un impuesto especial, que lo que sería en el Perú el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto a las bebidas alcohólicas, tanto cerveza, vino y cualquier otro tipo de licor, etcétera, y todo eso va directamente a educación. Por eso el Estado aquí tiene esos servicios públicos escolares muy buenos, porque invierten directamente ese dinero específicamente en educación. No se va a ningún otro sector, por ejemplo. Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias por su idea. El ministro también es economista, y nosotros lo que pasó en el Perú, hay que recordarlo, en los 90s, fue que pasamos por una situación económica dramática que hizo que en el Perú existiera lo que se llama caja única, y que todos los recursos recaudados por el Estado fueran a una sola caja. ¿Para qué? Para que desde ahí se distribuyeran. Esa es la razón por la cual hemos todavía tenido una economía de pobreza en tiempos de riqueza, ¿no es cierto? No hay recursos recaudados que vayan directamente a un sector. En el Perú no se puede hacer eso por razones de la pobreza de nuestra caja fiscal. ¿Estoy bien? Estoy bien. Sí, mi lección bien aprendida. Pero sí es cierto que, bueno, cada país escoge la manera como financia y estructura sus finanzas públicas, y hay algunos países que efectivamente, que por ejemplo tienen reglas como esas, ¿no? Algún impuesto específico, eso va a educación. Claro. Eso tiene de bueno y de malo, porque los años que se recauda mucho, tú estás bien, y los años que se recauda poco, ¿cómo se tiene que compensar? Y todos los maestros le tienen que pagar igual todos los años. Exacto. ¿No? Entonces no puede ser, mira, recaudé menos, te bajo el sueldo. Mala suerte. No puede ser así, ¿no? Entonces es un poquito complicado hacerlo quizás con ese mecanismo, ¿no? Tiene sus pros y contras, como todo en esta vida. Pero hay otros gobiernos, por ejemplo, que sí ponen, que tienen en la Constitución o en alguna ley que dice, por ejemplo, ¿no? Tal porcentaje del gasto público, por lo menos, tiene que ir a educación. Ahora, ¿no? O tal porcentaje del PBI tiene que ir a educación. Hoy es el 20% del gasto público el que va a educación. Así es. Es un montón. Es un quinto del Estado. Es un quinto. O sea, la quinta parte de lo que usted tributa, señora, que me escucha y que dice, yo no tributo, no, sí tributa. Cuando compra la Coca-Cola, paga sus impuestos, y esos impuestos en parte van a financiar la quinta parte de eso, educación. La quinta parte de lo que usted paga en cualquier impuesto se va a la educación peruana. Pero por eso es que pero el punto del oyente que está ahora en Estados Unidos es bueno, en el sentido de que el tema son las dos cosas. La señora nos dice, pero ¿por qué no hemos puesto comedores? Es porque nos cuesta, no hay plata. ¿Cómo hacer para que haya plata? Es que necesitas recaudar más. Entonces una cosa va con la otra. No, sí es cierto. Si todo el país se vuelve formal, claro, por ejemplo, el 80% va a haber más recursos. Claro, la torta crece y el 20% es mucho más plata. Claro. Con lo cual, con eso alcanzaría. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros estamos en un proceso de incremento de los salarios de los docentes? Y eso tiene que continuar. Los docentes todavía están ganando hoy día, otro ejemplo, hoy día ganan 40% más. Lo que se gasta en salarios de maestros es hoy 40% más de lo que era hace 4 años. Bueno, por eso es que no tiene huelga en sus tiempos. Pero eso todavía no es suficiente. Nadie va a decir que, claro, el profesor gana bien. No gana suficiente. Pero si usted se va, ese plan se discontinúa. Lo que pasa en el Perú es que cuando los ministros llegan, tienen el complejo de Adán y vuelven a empezarlo todo. Entonces, ya les han dicho... Si viene un nuevo ministro, espero que esté vestido, porque no claro, esté como Adán. Empieza desde cero. Esté vestido, y lógico, y ya está voceado, obviamente, si usted se va, el general Mora, al cual lo van a interpelar en el día 1 y le van a buscar hasta la abuelita, o a la mamá de la abuelita, a ver qué cosa hay debajo de la mesa, ¿no? Y como el general Mora trabajó en los tiempos de Fujimori, también le tienen algo, pues, de la guerra del Cenepa, de lo que sea, le sacarán. Entonces, aquí razón, él trabajó en la época del presidente Fujimori también, claro. Obviamente trabajó en la época del presidente Fujimori y trabajó en todo el tema de la guerra del Cenepa. Claro. Entonces, ahí le sacarán algo, ¿no? Algo le sacarán. No, como le digo, siempre hay un maestro terrorista, uno que manoseó a una niña, una pared que se cayó, se vuelan al ministro. Y acá lo que queremos todos, porque la verdad es que usted no se imagina el apoyo que tienen redes sociales. Yo ayer puse, porque me lo dijo un tuitero, Saavedra no se va, hashtag, y ayer Saavedra no se va, fue hashtag número 1 todo el día. Bueno, después llegó Nadine y lo desplazó, ¿no? Me ganó. Nadine, me fue como Nadine. Pero la verdad es que
la gente no quiere que se vaya, lo sabe el fujimorismo, entonces quieren hacer una pantomima, las computadoras, la no sé qué cosa, ¿verdad? Interpelarlo. Cosas que se tienen que investigar, ¿eh? No, yo sé, eso es pero lo que yo porque quiero no puede haber saber corrupción en el es sector. si el presidente Kuczynski va a ser cuestión de confianza sobre usted o no. ¿Lo sabe? Ayer hemos conversado de cómo enfrentar todos estos temas. No hemos conversado Todavía específicamente de lo que tú estás Yo mencionando. creo que si el presidente no quiere que le vayan tumbando como palitroques a todos sus ministros, porque después vendrá el ministro de Economía y después vendrá la de Salud, de todas maneras. Además, hay un grupo conservador que ha dicho, se lo vamos a contestar después de la pausa, que usted está introduciendo la ideología de género. Ese es un tema muy importante. ¿Ya? Muy importante. Y entonces está promoviendo la homosexualidad entre los niños y estupideces de ese calibre he leído, que vamos a contestar después de la pausa. Okay, después de la pausa. Vamos a la pausa. Retornamos. También hay preguntas del interior del país. Este programa se transmite a nivel nacional a diversas emisoras de zonas muy alejadas y hay también inquietudes desde ahí. Muchas inquietudes. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nos van a dar hora y media. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pues, 8:56, estamos en vivo en esta edición de programa, a las 8:56 A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy bien, vamos a hablar del tema de ideología de género, que el ministerio está promoviendo la homosexualidad masiva de los niños y tonterías de ese calibre, ¿no es cierto?, de personas supuestamente católicas. Digo supuestamente católica porque yo soy católica y de lo que he leído que está en el programa del ministerio no veo nada que se oponga siquiera a la religión católica. Más bien he leído cosas. Hay dos horas, ¿no?, de religión. Nosotros tenemos un concordato, un tratado con el Vaticano que se tiene que respetar, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que hay que molesta tanto? ¿Qué es lo que cree usted? Mira, yo no entiendo, a veces ni siquiera entiendo qué cosa es esa frase, ideología de género, ¿no? Pero lo que sí es importante y es parte, digamos, de las competencias que tienen que tener los chicos, los valores que tienen que tener nuestros estudiantes, es que tiene que haber igualdad de género. ¿No? Tiene que haber desde el comienzo, tienen que desaparecer los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de las niñas no sirven para ciencias. Las niñas tienen que ser enfermeras o maestras, que si lo son, fantástico, pero no pueden ser doctoras. Solo eso, pero no pueden ser doctoras o ingenieras o científicas. ¿Ya? Eso es horroroso, ¿no? Y es un estereotipo que está en la escuela. Que exista ese estereotipo. Y te voy a hablar de una cosa. Ahora, en estas reuniones de APEC, ya en las que yo conversé de esos dos temas, lo conversé con el primer ministro de Canadá, ¿no?, Trudeau, y también lo mencionó el presidente Obama cuando estuvo con un grupo de líderes estudiantiles en una reunión en la Católica, ¿no? Y él decía, ¿no?, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que hombres y mujeres tengan siempre las mismas oportunidades? Porque si no tienen las mujeres las mismas oportunidades, es como el 50%, el talento de la mitad de la población estuviera desperdiciado, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Y va cambiando, porque yo voy en los colegios y les pregunto a los chicos y a las chicas, ¿qué quieren hacer ustedes cuando sean grandes? ¿Ya? Y las chicas me dicen abogada, ingeniera ambiental, arquitecta, ¿no? Y el chico me dice a veces ahora cocinero, ¿no? O ingeniero, o economista, o profesor. Fantástico. Entonces, cuando vemos a los chicos todavía que están en el colegio, sí tú ves hoy ya los chicos... Hay una igualdad. Pero eso a lo largo del sistema se va quebrando. Y ves que vas a una facultad de ingeniería... La mayoría son hombres. La mayoría son hombres. Algo pasa en el camino. Claro. Algo pasa en el camino, en las familias, en las cabezas de los chicas... Y lo único que está promoviendo es una educación de igualdad de oportunidades. Es una igualdad de oportunidades. Y también le preguntábamos hablamos del tema, el primer ministro de Canadá, él levantó el tema. Levantó el tema, que el tema de igualdad de género era muy importante para ellos. Y alguien le preguntó a él, ¿y por qué usted en su gabinete tiene mitad hombres y mitad mujeres? Y dijo, porque estamos en el siglo XXI, pues. ¿Ya? Esa fue su respuesta. ¿Ya? Y efectivamente, ¿ya? En el Perú tenemos que asegurarnos que niños y niñas, chicos jóvenes y chicas jóvenes, sientan, ¿no?, que tienen exactamente los mismos derechos y la misma responsabilidad. Para todas las áreas rurales que nos escuchan, esto es más importante todavía, porque la niña rural ha sido postergada
por décadas y no se le ha permitido ni siquiera ir a la secundaria. Así es. Porque tenía que quedarse a hacer las tareas de la casa. Y ahora ¿no? justo estos temas de violencia sexual en las escuelas, ¿no? Hay algunos sitios en los cuales, y que hemos tenido un problema, ¿no? De un profesor, un padre de familia, ¿no? Un problema, no ha faltado ese problema ahorita, este año, ¿no? Así es. Y a veces escuchamos, tú dices, hay una cierta cultura en alguna localidad, ya sea, ¿no? Puede ser en cualquier parte del Perú, y después, bueno, es que los hombres son así, pues. Eso es inaceptable. Claro, no hay eso de que los hombres son así. Y eso se funda, ¿no?, en la escuela. Exacto, eso viene en la escuela. Entonces, si un niño en la escuela escucha esa frase, es que los hombres son así, ya eso va quedando en su cabeza, ¿no? Y entonces es inaceptable que en nuestras escuelas pudiera haber, ¿no?, eso en la cabeza de algún maestro, de algún padre de familia. No es que los hombres son así, ¿no? El hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Los niños y las niñas tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Eso es lo importante. Es lo que está diciendo. Y eso es igualdad de género. Hay un oyente en Puente Piedra, brevemente, por favor. ¿Aló? Aló, Rosa María, muy buenos días, también al señor ministro, Francisco de Lima Norte. Solamente para decirle una sola palabra, señor ministro, gracias. Gracias a nombre de todo el Perú. Soy un padre de 55 años, hijos, también hay miles de personas que expresarán estas palabras también, que sentimos, nosotros que hemos pasado por la universidad, que hemos pasado por instituciones mediocres que hay en el país, y también ahora vemos a nuestros jóvenes. No trance, señor ministro, siga usted adelante con esta campaña de mejorar nuestra educación, mejorar los valores de la juventud y de los niños del futuro para bien de todo el país. Muchas gracias. Gracias a usted. Le juro que eso no es una cosa pactada. El oyente ha entrado libremente y le habla gracias. Y esperado. Ha esperado largo rato. Un oyente de Breña tenemos, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Muy buenos días y buenos días para el ministro. Es una pena un gran ministro que esté siendo tan maltratado por grupos que verdaderamente están enquistados en nuestra política, fujimoristas y apristas que definitivamente tienen el mismo sistema de trabajo. Una pena que esté pasando por todo esto, pero debemos darle nuestro más fiel rechazo a todas esas actitudes y que el gobierno, sé que se ha dado cuenta, pero ya comience a actuar realistamente. No va a poder hacer nada si es que quiere congraciarse con gente que no quiere esas actitudes. Por favor, debemos defender los buenos ministros, debemos darle el total apoyo y que verdaderamente el gobierno tiene que respaldarlos, no solamente con frases bonitas, y que nuestro primer ministro verdaderamente ya se ponga los pies en la tierra, porque igual va a ser devorado por todo este grupo, que la única intención son sus propios intereses fujimoristas y apristas. Nunca van a pensar en los intereses del país. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ministro, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a usted. Bueno, ese fue el público, ¿ah? Yo no he llamado, el público ha llamado. La gente quiere que se quede, muchísima gente quiere que se quede, aprecia su trabajo. Y le están pidiendo lo mismo que yo pedí, que el gobierno se defienda. Los verdad, los ven muy mansitos, y los ven como el cordero que va pues ahí nomás, ¿no? Mira, hay un... Están como cordero pascual. Obviamente, muchas gracias a los oyentes. Yo creo que hay que... la tarea es muy grande. Muchos de nuestros colegios han mejorado, pero hay muchísimos de nuestros colegios que todavía requieren más inversión. Uno va y a veces visito colegios, y uno va a inaugurar un colegio y dice, oye, qué bonito está quedando, y simultáneamente ahí están los padres de familia de otro colegio que está a 10 cuadras, que fue construido el año 80, ¿no? Y que hay que intervenirlo, ¿no? Entonces, hay muchísimo por avanzar. Y lo que decía uno de nuestros oyentes, se ha avanzado, sí, se ha avanzado, pero hay muchísimo más por avanzar. Y algunos de los congresistas de la oposición he escuchado, no, entonces, ¿qué cosa? ¿Acaso no se le pueden hacer críticas? Yo creo que sí hay muchas críticas que se pueden hacer, ¿no? Y hay muchas cosas que corregir en el sector, ¿no?
que pueden haber actos de corrupción en un sector tan grande, es posible que los haya, y la sola posibilidad que existan es algo indignante, ¿no? Y es algo con lo cual nosotros combatimos permanentemente, que no se puedan hacer críticas acerca de la naturaleza de los programas pedagógicos, que a los maestros la ley debería ser así, que la ley universitaria misma requiere correcciones. Por supuesto que requiere correcciones. La ley universitaria, como está hoy día, ¿no? Ya nosotros hemos iniciado un proceso de consultas con rectores de universidades públicas, de universidades privadas, ya tuvimos una primera reunión con estudiantes, nos faltan un par de reuniones descentralizadas, porque creemos que hay perfeccionamientos que hacer a la ley universitaria hoy día. Entonces, sí hay muchas críticas que hacer, es un sector muy complejo. Piden que nos diga algo sobre los sueldos de los docentes universitarios. Los docentes universitarios, nosotros tuvimos una reunión hace ya unas 3 semanas con el presidente, recibimos y estuvimos con él en Palacio con 3 rectores representantes de la ANUP, de la Asociación Nacional, ¿no?, de rectores de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, ¿no? Estuvo rector de la Universidad de Huamanga, la UNI y la Agraria. Fueron en representación el resto. Y lo que conversamos ahí fue que efectivamente tenemos una situación grave en las universidades. Nuestros profesores, nuestros catedráticos ganan muy poco, ¿no? El profesor, por ejemplo, darte un ejemplo, el profesor auxiliar gana 1.208 soles. No puede ser. ¿Ya? Y eso es muy bajo, ¿no? Eso tiene que aumentar. El problema es que es otra vez, como la señora decía de los almuerzos. Necesitamos avanzar en todos los frentes, ¿no? Y no tenemos plata para todo, ¿no? Pero ahorita estamos trabajando una ley de el docente universitario, ¿no? Una ley que viene con Sí, una propuesta de ley que se está trabajando con esta asociación Bueno, todo eso se va a frustrar, señores docentes universitarios. Y que viene con 2 cosas. Una ley que estructure mejor la carrera del docente universitario, pero va a tener que ir acompañada de mejoras salariales que vamos a tener que ir trabajando con el MES para ver qué tan rápido se pueden hacer. Para las universidades públicas. Sí, pero recursos de canon no se pueden utilizar para salarios. Yo sé, pero para investigación Pero para investigación o para infraestructura sí. Bien. ¿Nos tenemos que despedir? La Red Sodonco nos ha ofrecido algunos minutos más. Estamos con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, y también nos han mandado algunas preguntas. Este programa se transmite en directo en varias localidades del país, entre ellas localidades del Oriente, y consultan: la red educativa del suroriente peruano está con muchas dificultades para encontrar profesores para las comunidades más alejadas. Esperemos que se encuentren soluciones desde el ministerio. ¿Esto sería así? Sí, tenemos todavía un déficit grande. Por ejemplo, ¿no? Hablemos de comunidades alejadas, hay 2 problemas, ¿no? Uno es que los costos de estar ahí en las zonas rurales son obviamente más altos. Nosotros tenemos un bono de 500 soles, por encima de lo que puede ganar un profesor, un bono de 500 soles por estar en una zona rural alejada, ¿no? Una zona más cercana, el bono es de 200 soles, ¿no? Y así. Entonces eso compensa un poco, pero a veces no es suficiente todavía. Por otro lado, tenemos un gran reto en la educación intercultural bilingüe. Ese es el problema. Ahí nosotros, por ejemplo, ahorita estamos formando 4.000 profesores, ya que están en este momento en los pedagógicos, pero eso van a demorar todavía 3 años más en que acaben su formación. Nuestro cálculo es que nosotros tenemos la mitad de los profesores interculturales bilingües que debemos de tener como país. Hoy tenemos la mitad. Hoy tenemos la mitad. Y en eso estamos formando 4.000 más. Y eso hay que continuar, ¿no? Y dentro de la reforma de institutos pedagógicos que se está iniciando ahora, ¿no? Uno de los temas centrales, ¿no?, es el tema de la educación intercultural bilingüe. El problema es que no hay un déficit muy grande porque no tenemos suficientes profesores. Claro, porque es un profesor que tiene que hablar la lengua nativa. Entonces, en ese tema, por ejemplo, en lo que sí se ha avanzado es en materiales. El Perú es uno de los países de América Latina, sino el país que más ha avanzado en tener materiales bilingües. Tenemos en 18 lenguas, ¿no? O sea, castellano, quechua, castellano, aymara, castellano, aguajún, etcétera, ¿no? Entonces, materiales, en eso se ha avanzado. El gran reto que tenemos es el tema de maestros. Vamos con un oyente de La Molina que está esperando hace rato. ¿Aló? Sí, buenos días, señora Rosa María Palacios. Sí, llamaba para expresar mi solidaridad y mi adhesión con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, siendo un sector tan complejo, pero tan importante, porque es uno de los pilares de la sociedad. Mi adhesión, sabemos la manipulación política que está aconteciendo, el pueblo se da cuenta. El pueblo es prudente, pero no es tonto. Nosotros nos damos cuenta realmente de esa actitud tan grotesca de la señora Chacón. La verdad, es terrible lo que nos hizo quedar mal a las señoras, a las damas, pero ¿qué se puede esperar de ellos? Mi expresión de solidaridad con el señor Jaime Saavedra. Bueno, muchas gracias. Mis oyentes no son tan amables normalmente, así que les agradezco a todos que hayan sido muy educados y muy amables hoy día.
Normalmente son Muchas gracias un poquito más rajones, pero sí, o sea, lo que yo creo que los oyentes están expresando es lo que muchos periodistas estamos viendo y en las redes sociales también, es que esto es un abuso del Congreso, que se ha buscado cualquier excusa para sacar a un ministro que está haciendo un trabajo que tiene 3 años ya en el ministerio y es un trabajo que abarca 2 gobiernos. Entonces, eso no ha pasado nunca en la educación peruana. Ojalá pasara más seguido. Con todas las críticas que se le puede hacer al gobierno aprista, mantener 4 años y medio al ministro Chang fue una buena idea. Porque los ministros de educación tienen que tener continuidad, porque si no todo se interrumpe y vuelve a empezar de nuevo. Porque sí es cierto que todos los cambios en educación demoran, ¿no? Muchos años. Muchos años. Ahora tengo pocos minutos porque tengo Sí, consejo de ministros ahorita, lo sé. pero Que no sea su último. Que no sea su último. Yendo a José. los, yendo, por ejemplo, otra vez, yendo a estos colegios de jornada escolar completa, porque siempre preguntan, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver resultados, no? Entonces algún chico, y siempre le pregunto a los chicos si están contentos con además quedarse hasta las 3 de la tarde al colegio, ¿no? Los chicos pueden decir, no, pero no me quiero quedar hasta tan tarde, ¿no? Todos los chicos dicen, no, sí, bien, ¿no? O sea, contentos con tener más tiempo en la escuela, ¿ya? Y eso a mí me satisface mucho escuchar a los chicos decir eso. Pero algún chico me dijo, pero ministro, yo estoy en quinto y media, yo me voy. O sea, yo he tenido 1 año esto. Y tiene razón, pues. ¿Por qué no me dieron los 4 años? ¿Por qué no me dieron los otros 4 años a mí? ¿Ya? Entonces, el chico que va a tener, digamos, una secundaria en la cual va a haber tenido, por ejemplo, 5 horas de inglés a la semana durante 5 años, ese chico va a salir con un nivel intermedio de inglés. Tiene entonces, una ventaja enorme sobre todo. Tiene una ventaja enorme, pero demora 5 años. Ah, no, claro. ¿Te das cuenta? Solamente ese cambio, ¿no? Ahora tenemos que reformar nuestros institutos pedagógicos y hacerlos más fuertes, ¿ya? Vamos a empezar con un instituto pedagógico por región, ¿no? Porque tenemos... Antes habían decenas. No, siguen habiendo decenas. Claro. Pero vamos a empezar, no podemos empezar con todos, ¿no? Pero imagínate que empezamos el próximo año. ¿Cuándo va a ser el primer maestro que salga? 4 años mejor después. formado. 5 años después. 5 años después. 5 años después, ¿no? Estamos formando profesores bilingües. Hemos empezado eso hace 2 años, con un primer grupo, ¿no? Ya tenemos algunos que ya empezaron. Faltan 3 todavía. Entonces, pero así es, los cambios en educación demoran. O sea, no es que hay que esperar 20 años para ver cambios, no. No, puedes empezar a ver cambios en 5 o 6 años, sí se pueden ver, y los vamos a ver. Pero no es algo que ves. Pero si no hay continuidad, ¿no? Llega alguien y dice, ya la educación bilingüe ya no es importante. No, entonces no. Se acabó. La jornada, en realidad la jornada de secundaria no es completa, no es tan importante como, no sé, pues, abrir más otra cosa. Es importante, la educación física es importante, dar más horas de arte. No tenemos suficientes profesores de arte en nuestros colegios, claro, ¿no? Y eso tiene que... no hay profesores de música. Eso tiene que cambiar, y eso es contratar gente. ¿No? Que no nos digan que son consultores. Son profesores. Sí, que contratamos profesores de arte el próximo año, ¿no? Pero Rosa María, hay que seguir avanzando. Seguir avanzando. Hay mucha gente me pregunta qué pienso de que Nadine se vaya, ¿ya? Y como el ministro ha trabajado en el gobierno anterior, muchos deben estar pensando lo mismo. Yo lo puse en Twitter anoche. Legalmente no hay ningún problema, porque no ha sido acusada fiscalmente, no hay acusación fiscal, y mientras no hay acusación fiscal, la señora sale y entra por el aeropuerto Jorge Chávez cuando le dé la gana. Pero, desde el punto de vista político, sí es un problema para ella, y para su partido, y para su agrupación, y para su futuro político, porque parece que se está escapando de algo, ¿no es cierto? Entonces, sí, políticamente tiene un problema, legalmente no tiene ningún problema. No sé qué piensa el ministro Saavedra, porque él también se sorprendió con la noticia, nadie lo sabía. Bueno, por lo que tú dices, no tenía ningún impedimento legal de salida. Ahora, la Cancillería ha protestado, que me parece rarísimo. Le han dado un papelito para que ella se vaya a Suiza y diga, miren, mi Cancillería me persigue. No ha sido precipitado que la Cancillería saque un papel diciendo protestamos cuando, digamos, no es su asunto. La FAO puede nombrar a quien le dé la gana. El Banco Mundial lo tenía usted, no tenía que pedirle permiso al presidente Fujimori, ¿no? Ni al presidente García para que usted estuviera en el Banco Mundial. ¿Por qué la Cancillería se tiene que meter? Bueno, ahí es el canciller, ¿no? Es el que ha tomado... Lo vamos a invitar. Él ha tomado las decisiones más adecuadas del punto de vista del Ejecutivo, ¿no? Y él va a seguir opinando al respecto, estoy seguro, estos días, ¿no? Bueno, espero que siga opinando, porque lo que pasa es que creo que han metido la pata
radicalmente en el apuro de decir, no tenemos nada que ver con esto, que obviamente el Estado peruano... No, pero yo creo que sí era importante decir que no, mencionar que no eso, ¿no? Así. Eso yo creo que sí es muy importante. O sea, es ridículo. O sea, los organismos, que dependen de Naciones Unidas ni te dan inmunidad. Todo el mundo ahora tiene inmunidad. No tiene inmunidad. El señor ha trabajado en el Banco Mundial. ¿Usted tenía inmunidad? Bueno, los 10 años que trabajé en el Banco Mundial no hay ninguna inmunidad. No te da ninguna inmunidad. Te da facilidades para viajar, etcétera, pero no te da ninguna inmunidad. Desde ayer me decían inmunidad. En algunos sitios. En algunos sitios. Dependiendo del país. Dependiendo del país, así es. Inmunidad, no te dan ninguna inmunidad. En algunos países no pagas IGB, pero eso es todo. O sea, no hay mucho eso más. No me tocó. ¿No te tocó en Washington? Sí, ¿En no, Washington? pagas tu IGB igualito. Ah, no puedo creer. No había una compensación por el impuesto. Ay, qué increíble. Bueno, nos tenemos que ir. Yo espero que el ministro no se vaya. O sea, yo me tengo que ir. Espero que el ministro no se vaya. Bueno, yo también tengo que ir al consejo de ministros ahorita. Yo sé, pero yo espero que el presidente de la República me escuche la voz de millones de personas que están diciendo hagan algo para que no censuren a un buen ministro por los intereses particulares de una bancada que tiene negocios en la educación. Esa es la verdad. El ministro lo va a decir, lo digo yo. Tienen negocios en la educación universitaria y están moviendo toda la maquinaria para hacer de la Constitución pabilo, la verdad, y sacar a un buen ministro de su puesto y poner a negociar el puesto del ministro de Educación. Tienen hasta nombre, ¿eh? Ya tienen candidata, todo, una señora, ya la tienen lista para que sea ella la ministra. O sea, como si hubieran ganado las elecciones. No las ganaron, pues perdieron. Y el presidente puede decir, bueno, se va a Zavala, pues. A ver, voten a Zavala. Y después nombra de primer ministro a Saavedra, ¿no es cierto? Y después lo vuelven a censurar y cierran el Congreso. ¿Quieren jugar póker? Ah, si yo fuera presidente jugaría un póker más duro. ¿Quieren jugar póker? Juguemos, pues. Saca tus cartas, yo saco las mías. Porque efectivamente el Congreso tiene pues una pistola chiquita, ¿no es cierto?, para matar a un ministro. Pero el presidente tiene un cañonazo. Ese es el juego político. Entonces, si quieren jugar a la política, se puede jugar a la política. Pero el presidente tiene que estar dispuesto a también sacar el cañón y no tenerlo guardado. Así que yo recomiendo que lo saque. Nos despedimos. Hasta mañana. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Rosa María. Hoy cumplen 59 años en el aire. Un saludo desde aquí, en nombre de todos los que integramos la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también de Radio Santa Rosa. Cuídense. Adiós. Gracias al señor ministro. Muchísimas gracias por la invitación, Rosa María. Gracias. Y esperemos que regrese pronto. Muy pronto, porque no se va a ir. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Siempre hay problemas. En quinto el Estado tenemos millones de chicos. Y millones de proveedores, maestros. Compramos de todo, entonces siempre es posible que... Siempre pasan cosas, es un sector muy complejo. Tenemos una llamada del público. Comunicación al RPM numeral 959-685-227 y al RPC 943-38457 a nivel nacional. Nos llaman de Chimbote. Aló, muy buenos días. Soy nutricionista. Mire, de verdad que felicito de que se haya incrementado las horas para los alumnos del nivel secundario. Pero estoy sumamente preocupada como nutricionista de que al mismo tiempo no se haya creado comedores en los colegios, porque he podido ver el año pasado en un colegio acá en la urbanización El Carmen, en el colegio Micaela Bastidas, tiene servicios de agua y desagüe, pero no funcionaban, de tal manera que los alumnos a la hora del almuerzo que les dan a la 1 no podían lavarse las manos, los kioscos estaban completamente antihigiénicos y los niños solamente, muchos de ellos que sus padres trabajan, solamente por gaseosa, galletas, y prácticamente están yendo en camino a una tuberculosis.
Lógico. De verdad estoy sumamente Muchas preocupada, gracias. por eso quería Gracias. interrogarle a usted, ¿no? Sería bueno de que, no sé por qué no se ha creado al mismo tiempo de incrementar las horas los comedores en los colegios. Muy bien, muchas gracias. Pregunta trasladada al ministro, que es válida, ¿no? Porque si Totalmente válida. y se incrementa la jornada, deberían haber algunas facilidades para los que se quedan, ¿no? Sí, mira, en verdad en mucho de varios de los aspectos que ha mencionado la señora, la razón por la que no lo hacemos es porque no tenemos todavía suficientes recursos. ¿No? Nos costaba, si nosotros hasta los 2.600 colegios que hemos habilitado con jornada escolar completa, que los chicos se quedan hasta las 3 de la tarde, nos costaría 800 millones de soles al año darle almuerzo a esos chicos. ¿Ya? Entonces no tenemos esos 800 millones. Y por lo tanto, y ese es un pedido que lo he escuchado en muchas partes del país, ¿no? Poner almuerzo, ¿no? O empezar por lo menos en los colegios rurales o de menores recursos, ¿no? Es algo que se va a tratar de avanzar. Y lo que primero le pedí, yo pido cuando voy, y escucho eso, lo escucho lo que me ha dicho el oyente, lo he escuchado en muchas provincias del Perú, es, por favor, organicémonos. No tenemos que, por un lado, yo puedo avanzar en proveer el servicio educativo, pero trabajemos padres de familia, comunidad, alcalde. Lo que están pidiendo, ¿no? porque por lo menos es que haya agua y desagüe. Déjame pasar a ese tema en un segundo. Trabajemos juntos, ¿no? Para que los chicos puedan comer algo y se pueden aguantar hasta las 3 de la tarde que van a su casa, ¿no? Entonces sí requiere un trabajo de todos, simplemente porque todavía no tenemos recursos para cubrir todo. O sea, no hay plata para todo. Para todo en educación. Educación, lamentablemente, nosotros somos un país que durante 30 años ha invertido muy poco. No se puede enseñar inglés, tener psicólogo y dar almuerzo. Educación física, dar almuerzo, tener equipamiento, tener mejor infraestructura. Somos un país que durante los últimos 30 años ha invertido muy poco en educación. Y corregir ese déficit de los últimos 30 años no lo podemos hacer en 3 años. Claro, no en se realidad, puede. en Lima, por poner un ejemplo, lo han hecho los padres. 50% de la educación es privada y de mala calidad. Privada, pero alguna de buena calidad, pero mucha de mala calidad. Pero el tema de los servicios que mencionaba la señora es muy importante. Todavía tenemos 30% en los colegios que no tienen agua y desagüe. Eso es esencial, y eso es una preocupación también del presidente. Mira, nosotros hemos invertido, en los últimos 3 años he invertido, te digo, anual, ¿ya? Cifras que son difíciles de dimensionar, ¿ya? 3.400 millones. ¿En qué? En la parte de infraestructura nada más. En mejorar la infraestructura de los colegios. Eso es muchísimo dinero. Sí, pero ¿sabes? Hemos invertido 3.400, pero se necesitan 70.000. ¿Qué? 70.000. Ese es el tamaño, 70.000 millones de soles. Para poner agua y desagüe. Para mejorar la infraestructura de todos los colegios, incluyendo los temas de servicios básicos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, durante 30 años, no es que no se han construido colegios. Sí se construyeron. Se han construido, pero no se mantenían. Entonces un colegio lo construyes el año 90, no lo mantienes, no gastas todo lo que tienes que gastar en mantenerlo, el colegio se deteriora. Recién en los últimos 3 años hemos incrementado importante nuestro gasto en mantenimiento, inclusive eso no es suficiente. Entonces nosotros como país, somos un país que tiene que gastar mucho más por alumno, mucho más en nuestro sistema educativo. Y para que entiendan tus oyentes, ya vamos a ponerlo así. Nosotros gastamos por alumno hoy día el equivalente a $1.200 al año. Ya por alumno en secundaria. Ya para poner. Ese $1.200 hoy, que es lo que gastamos hoy día, es un incremento de 80, implica que hemos aumentado en 80% respecto a lo que era hace 5 años. O sea, hemos aumentado un montón. O sea, antes se gastaba $250. No. Estábamos digamos, unos $650. Okay. De 650 a casi 1.200. ¿Ya? Casi, un aumento muy grande. Casi el 100%. Ya. Fantástico. ¿Ya? Eso está muy bien. Pero ahora, comparemos ese 1.200 con lo que gasta Chile. ¿Qué gasta? ¿Cuánto? Gasta 2.500. Con lo que gasta Colombia, 2.800. Con lo que gastan los países industrializados, ¿ya? En promedio, 8.000. ¡Wow! Ya. Entonces, estamos en la ruta correcta. Estamos invirtiendo más en educación. Pero esa ruta, por eso te decía lo de tenaz y persistente, tiene que continuar. Tiene que continuar. Somos un país que todavía invierte muy poco, a pesar de que ha mejorado mucho. Empezamos de una base muy baja. Entonces tenemos que seguir poniendo más recursos en nuestras escuelas y en nuestras escuelas públicas en particular. Entonces,
la dirección es la correcta, pero nos falta mucho todavía. Ahora, y hay que seguir avanzando en poner más recursos para que pueda eso, haber ese almuerzo, para que los colegios tengan agua y saneamiento. Estos grupos que no se benefician con estas reformas, uno diría, oiga, lo que usted está diciendo es la ruta correcta y esperamos que sea para... Pero hay gente que no se beneficia. Continuar. Y eso igual en las universidades. Y en la educación privada, donde el ministerio también quiere hacer control, recuperar rectoría, porque hay educación privada secundaria de muy mala calidad. Así es. ¿No es cierto? Hay intereses también, porque están muy molestos con el ministerio, porque hay muchos negocios que podrían desaparecer si ustedes comienzan a ejercer un control sobre lo que se está brindando desde la escuela privada. Cosa que, digamos, la ley está. No hay que hacer ningún marco legislativo nuevo, ¿no? Solo aplicarla. Sino ajustar más, ¿no? Lo que se empezó a ajustar, por ejemplo, el año pasado se cerraron como 60 colegios acá en Lima, porque el colegio no existía, porque el colegio era ilegal, ¿no? Entonces el padre de familia iba al colegio Santa Rosa de Lima, ¿ya? Y le daba un certificado del colegio Simón Bolívar. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en verdad ese colegio no estaba registrado en el Ministerio de Educación. Y le pedían a otro colegio privado, ¿no? Donde el director amigo dice, ya, tú dame los certificados para los chicos porque yo no existo, yo soy ilegal. ¿Ya? Entonces tenemos desde ese extremo del colegio ilegal, ¿no? Y ahora hay un sitio en internet que se llama Identicole, donde los padres de familia pueden entrar, ver, para empezar, si el colegio existe. Identicole. www.identicole.p. De frente. Tenemos un oyente de Estados Unidos que quiere también decir algo. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Sí, lo escuchamos, brevemente, por favor. Buenos días. Justo estaba escuchando al ministro, me parece muy interesante lo que está pasando. Me parece importante las reformas que se tienen que dar, y las reformas tienen que darse y empezando por algo. Hay muchos que quieren ver que el cambio sea completo, total, y eso es casi imposible. Yo he sido 15 años profesor, ahora vivo acá en Estados Unidos, y la idea es que se tenga que crear un sistema en el país, un sistema que funcione. Y por ejemplo, el tema del presupuesto que estaban hablando específicamente en el estado de Virginia, hay un impuesto especial, que lo que sería en el Perú el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto a las bebidas alcohólicas, tanto cerveza, vino y cualquier otro tipo de licor, etcétera, y todo eso va directamente a educación. Por eso el Estado aquí tiene esos servicios. Nada mucho más, por supuesto. Pero, mira Rosa María, yo creo que la única manera de hacer reformas que se necesitan en el país es a veces pisando callos, ¿no? Lamentablemente, toda reforma tiene ganadores y perdedores. Toda reforma tiene ganadores y perdedores. Y nosotros estamos embarcados como país, no como gestión, no como ministro, como país. Estamos embarcados en una reforma de la educación básica, ¿no? que nos va a demorar todavía más años, en los cuales hemos estado invirtiendo mucho esfuerzo, mucho dinero. El Perú ha incrementado su gasto en educación muy fuerte en los últimos 3 años. Estamos avanzando en muchos programas educativos que algunos de tus oyentes conocen, de mejora en la educación inicial, de avanzar en una educación secundaria de mejor calidad para nuestros chicos, que nuestros chicos tengan jornada escolar completa en el colegio secundario. Vemos colegios secundarios en los cuales ya hay cola para entrar, ¿no? Otros que no, porque todavía no hemos podido llegar a todos. Han llegado a 500 colegios. No. En el caso de la secundaria hemos llegado a 1.600 colegios. 1.600 colegios. Pero de 8.000 que hay en el Perú. Claro. ¿Ya? Tenemos ya 5 horas de inglés de buena calidad. Y todos los papás quieren jornada secundaria completa. ¿Para qué? Para que el chico no esté vagando en la casa. Pues. No, y el chico no solamente está hasta las 3 de la tarde en el colegio, sino que es un mecanismo de aulas funcionales. El chico va a su clase de matemáticas, de ahí se mueve, a su clase de ciencia y tecnología, de ahí se mueve, a su clase de inglés. Es un colegio en el cual por primera vez hay apoyo administrativo al director, ¿no? Hay psicólogo, trabajador social, hay asistente administrativo, los profesores reciben más capacitación. Entonces, es el modelo secundario que queremos para todos, ¿no? Y te lo digo solamente como un ejemplo. Nosotros hemos avanzado, pero hemos llegado a 1.600 colegios, 400 más el próximo año. Van a ser 2.000 el próximo año, pero son 8.000.
Claro. ¿No? Hay que seguir avanzando. Es uno de cada 4 y eso demora pues 20 años. Eso no va a demorar, no, yo creo que menos, yo creo que no. Vamos a cumplir los 8.000 colegios, deberíamos poderlos cumplir en unos 8 años. ¿Ya? Si es que seguimos este ritmo de inversión. Sí, si es que seguimos pero, este ritmo de inversión. Se ve interrumpido cada instante. Claro, cada vez que cambien de ministro cambia todo. Pero es que aquí y una de las razones por las cuales yo continué con el presidente Kuczynski es por su convencimiento que la educación es una reforma de Estado, es una política de Estado y que tiene que continuar independientemente de todo. Así debe de ser, así debe de ser. Pero entonces estamos en una reforma en la básica, estamos cambiando la carrera del maestro, ¿no? Diciendo que lo socio fundamental de la educación es el profesor, ¿no? Hace yo 4 años, cuando todavía... 4 años sin una sola huelga en SUTEP, que lo cual es notable. Sí, en los últimos 3 años no ha habido ninguna huelga en SUTEP, han habido algunos paros, claro, pero en verdad el discurso ha cambiado, ¿no? Yo decía, hace 4 o 5 años, yo escuchaba en la radio a veces un discurso contra los maestros horrible, ¿no? No, que son estos, que son talas por cuales, que hacen huelga todo el tiempo. Nuestro discurso es, el maestro es el socio del proceso educativo, ¿no? Y nosotros tenemos que invertir ahora cada vez más en la formación de nuestros docentes que están ya en las aulas y en formar mejor a los chicos que entran a enseñar pedagogía, a estudiar pedagogía, a las facultades de educación. Y la otra gran reforma es en la educación superior, en la universidad, ¿no? Y nosotros, después de la ley universitaria, de hace 2 años nada más, por primera vez podemos tener, para empezar, un ente rector, ya que es el Ministerio de Educación, y que en el cual podemos decir tenemos una política universitaria. O sea, nosotros como país podemos definir a dónde estamos yendo. El problema respecto es que ahí de la universidad. Usted se ha metido con propietarios de universidades que van a perder mucha plata porque no le van a sacar el 50% de rentabilidad que le sacaban a la universidad. Lo que pasa es que... Qué bárbaro, las rentabilidades, Lo que pasa es que esta reforma... tienen que gastar, pues. Y esta reforma es para todas las universidades, las públicas y las privadas. Así es. ¿No? En las públicas ya tenemos nuevos rectores. Teníamos antes rectores que estaban enquistados en el poder por muchísimas nuevas décadas, autoridades, ¿no? Y que, digamos, en muchos casos no utilizaban recursos de la universidad de manera inapropiada. Tenemos una nueva hornada de rectores que hacen, con el cual yo me reúno permanentemente en los últimos meses, y están genuinamente interesados en mejorar la calidad de sus universidades públicas. Pero las universidades privadas tienen que pasar lo que se llama el proceso de licenciamiento. Tienen que tener todas condiciones básicas de calidad. Y casi todas lo han logrado. En las privadas es un proceso que está demorando. Así es. ¿no? Hay 15 que están casi listas, 7 que ya están. 7 que ya tienen su licencia y otras que tienen que avanzar. Pero la licencia implica, por ejemplo, que tienen que tener por lo menos 20% de sus profesores a tiempo completo. Lógico, ¿ya? pues. Yo soy profesor universitario, eso es obvio. La infraestructura adecuada, los laboratorios adecuados. Nosotros no metemos con la autonomía de la universidad. La universidad dicta las carreras que quiere, los cursos que quiere, los profesores son los que ellos dicen, los contenidos que quiera. Nosotros no nos metemos para nada con la autonomía de la universidad, que eso es lo que siempre critican. No, están pisoteando la autonomía. Falso. Mentira, yo en mi clase dicto lo que me da la gana. Usted dice lo que quiera. Pero lo que sí queremos es que las condiciones básicas de calidad las cumplan todas las universidades. Y cumplir con las condiciones básicas de calidad cuesta plata. Claro, ahora es verdad que el congresista Angulo le mandó una carta prácticamente conminándolo a que la Universidad del Altiplano, digamos, pase sin dar ningún examen. Ávila. Perdón. Ávila. Era un tema de acreditación, acreditaciones de las carreras de su universidad, ¿no? Y hay un ente autónomo. Claro, que yo además no puedo, o sea, que depende del sector educación. Pero usted lo maneja. Pero yo no le puedo decir, oye, acredita a esta carrera o acredita esta otra carrera. O a la le pedía hacer un ilícito en la carta. Lo que hizo... No lo dice el ministro, ¿no? Lo digo yo. El congresista le pedía hacer un acto ilícito. Es decir, que abusando de su poder de ministro, conmine a una autoridad autónoma a hacer algo que el ministro no puede hacer. Porque por más de que sea una entidad que depende del sector, el ministro no puede ordenarle a nada. Cosas. Así es. Igual es la SUNEDU, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria, ¿no? Esa es la entidad, ¿no?, que define a quién le das licencia o no le das licencia. Y esa entidad es una entidad del sector educación, ¿no? Su presupuesto está dentro del sector educación, pero tiene un comité directivo, ¿no?, que se nombra por concurso público. Ya no quieren, pues, quieren que sean los rectores. Yo solamente nombro a la superintendenta, que es una de 7. ¿No? Los otros 5 miembros son nombrados por concurso público.
Entonces, yo lo único que les puedo, si yo quisiera, oye, es bueno que esta universidad se licencia, ¿no? Les podría conversar, persuadir, hablar y nada más. Y ellos pueden decir, qué bien, ministro, muchas gracias por su opinión o su información. Chao. Yo hago lo que quiero, porque yo soy un consejo directivo autónomo. Bueno, porque esa es la manera en la cual se trabaja. ¿No? Eso es lo que ellos quieren, volarse. Claro, si se vuelan al ministro, ¿no es cierto? Creen que pueden volarse perfectamente. Claro, y ya hay una propuesta, ¿no? Por supuesto, hay una propuesta de ley que muy apunta bien, a eso, ¿no? La pregunta, bueno, ¿por qué pasar por este martirio? Bueno, acá está enterrado San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, nuestros santos. ¿Por qué pasar por este camino? ¿Quiere usted que lo beatifiquen? ¿Qué cosa quiere? Mucha gente dice, renuncie nomás, ministro, son 72, es como ir a la guerra, ¿no? Está usted en el paso de las Termópilas, pues vienen todos los persas, son 10.000, ustedes son 300. De hecho, ayer el congresista Luis Galarreta había sugerido ello, ¿no? Que el ministro dé un paso al costado. Porque el tema de la censura, pues no les conviene a la larga, ¿no? Bueno, no, claro, les haría un favor, mejor que lo censuren, yo siempre digo hasta el final. Pero usted es uno de los 300, está en el paso de las Termópilas, vieron los 10.000 persas. ¡Corran, pues! ¡Regresen a Atenas! ¿Qué hacen ahí parados? Mira, es como la reforma educativa. La reforma educativa tiene que seguir avanzando de manera tenaz y persistente. O sea, usted se va a la interpelación. En los próximos años. Pero es un derecho del Congreso. No, ya lo sé, pero va a terminar en una censura, así usted les cuente con manzanitas y peritas que no ha habido ninguna responsabilidad suya con las computadoras. Mira, Rosa María, yo he ido ya 6 veces al Congreso en los últimos 2 meses. Hemos ido a no todas. Hemos ido a Comisión de Presupuesto, Comisión de Cultura, Comisión de Educación, Comisión de Educación de Inclusión Social, a la de Presupuesto 2 veces, a la de Educación 2 veces. ¿Quieren quiénes son los proveedores? No. Y resulta, ¿no es cierto?, que uno de estos proveedores, o varios de estos proveedores, tienen relación con la Oficina de Adquisiciones del Ministerio de Educación. Para explicarlo de la forma más sencilla. Sí. Ahora, y es una relación que tiene que la Fiscalía investigar, porque tiene relación con otra empresa que es de la cual es dueño un exfuncionario del ministerio, que a su vez conoce a otra persona, que conoce a otra persona que aparentemente está ligado, tiene alguna vinculación con una funcionaria del ministerio. Lo que sí es cierto es que el sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera ha funcionado. Sí. Es decir, hay una alerta de que porque una persona con muy escasos recursos, muy pocos ingresos, de repente aparece en su cuenta personal con mucho dinero. Con mucho dinero. Y eso es raro y la Unidad de Inteligencia Financiera lo detecta. Lo detecta, da una alerta, comunica a la Fiscalía y la Fiscalía inicia la investigación. La investigación ya se inició hace tiempo. Bueno, la persona denunciada ha recibido la notificación de esa investigación este lunes. Claro. Después del programa televisivo. Después del programa televisivo. Ya, okay. Pero el asunto es que ahí, esa investigación que está en la Unidad de Inteligencia Financiera, que después pasa a Fiscalía, que después llega a las personas implicadas, lo que yo no entiendo, y lo he explicado ya 100 veces acá, es que tiene que ver con usted. O sea, ¿cómo diablos va a saber usted que de los 19 proveedores que postulan en una página web virtual, ¿no?, entre miles de proveedores que postulan a Perú Compras, que maneja el MEF, es como si interpelaran al ministro de Economía mejor, ¿no es cierto? Hay uno que está, entre comillas, supuestamente coludido con un tercero, que a su vez está coludido con una persona dentro de la Oficina de Adquisiciones para adquirir y ser el proveedor de las computadoras. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Usted lo entiende? Debería censurar al ministro de Economía, yo creo. No voy a... No, sí, 2 por 1, pues un combo, 2 por 1. Voy a hacer claro, pues 2 por 1. Perú Compras no es del Ministerio de Educación. Es mi colega de carpeta, no lo puedo... Sí, yo sé, pero... Pero efectivamente, como tú dices, una institución tan grande, un sector tan grande como el Ministerio de Educación, como el sector de educación en general, efectivamente compra todo. Se compran muchísimo. Materiales educativos, libros escolares. Y es importante, es muy importante que se haga esa investigación, porque obviamente sí, existiendo la posibilidad, ¿no?, que hubiera habido algún tipo de colusión, algún tipo de delito, y cuando estamos hablando de recursos del Estado, y que son recursos que tanto nos cuestan, ¿no?, para poder invertir en educación, ¿no?, sí tenemos que ser muy enérgicos en dar todas las facilidades para que la Fiscalía haga su investigación. Usted ha dicho, no ha habido perjuicio para el Estado,
porque se ha comprado a precio más barato. Pero igual nosotros le hemos pedido a la Contraloría que mire todas nuestras compras. Lo más probable es que haya negociación incompatible, es decir, que una persona que está impedida de participar haya participado vía testaferros. Eso es lo más probable. Pero que el Estado peruano haya perdido plata, usted no lo ve. Bueno, obviamente, si nosotros hubiéramos tenido indicios de una cosa de ese tipo, ya hubiéramos investigado, ¿no? Claro. O sea, siempre es raro una compra cuando el precio es muy alto o cuando el precio es muy bajo. Lógico. ¿No? En cualquiera de los dos casos, ¿no? Las dos cosas son extrañas. En este caso los precios son razonables, pero ya eso son cosas esos detalles uno los tiene, mejor uno es curarse en salud y decir que la Contraloría mire todas nuestras compras. Lo que usted nos ha porque nosotros queremos estar seguros de que todo nuestro trabajo es absolutamente limpio. Lo que usted nos ha explicado exactamente en 7 minutos conversando conmigo, va a demandar una interpelación, un pliego interrogatorio, que usted vaya al Congreso, que obviamente le digan haga bien su cálculo, como le dijeron el otro día, y otras cositas un poquito desagradables, y luego que lo censuren. La pregunta que todos se hacen es, ¿vale la pena pasar por todo el martirio? Porque tienen 72 votos y es obvio que lo quieren censurar. O sea, esto que usted me explicó a mí lo entiende cualquiera. Acá mi focus group que tengo acá adelante han entendido facilísimo, no les ha demorado nada. ¿No es cierto? Tenemos Nuestra Señora que siempre limpia de la mañana. ¿Has entendido? ¿No es cierto? Sí, tú limpias el pasillo todas las mañanas y ha entendido. Entonces, mi alumna ha entendido, acá todos han entendido. Entonces, todos hemos entendido, ¿no es cierto?, que esto se compra a través de un sistema virtual que maneja el MEF. ¿No es cierto? Ya, eso está clarísimo. En el cual usted, como persona, o como político, o como ministro, no tiene nada que ver. Muy bien. Y una cosa es importante también. Siempre uno con el cargo de ministro siempre recibe llamadas, preguntas de ecosistema, de empresas, de funcionarios, de congresistas, ¿no? Porque, mire, estamos ministros, estamos comprando tal cosa, nosotros vendemos este software, nosotros vendemos estos libros, nosotros vendemos estas aulas prefabricadas, nuestra empresa. Entonces, ¿usted prefiere sacarlo? Yo, por ejemplo, una política que yo siempre he tenido, si alguien quiere hablar de algo que es útil para la educación, yo siempre digo, mira, fantástico, conversemos, siempre y cuando usted como empresa o como persona no vaya a ser proveedor del ministerio. Si usted no es proveedor del ministerio y, por ejemplo, nos quiere donar ese software y quiere contarme lo que hacen, fantástico, conversamos. Pero eso es lo único. Solamente si usted habla conmigo, ya no puede ser proveedor. ¿Ya? Esa es mi regla. ¿Ya? Entonces ahí hablo con menos gente, mejor, ¿no? para estos temas, ¿no? No pierde tanto tiempo. A otros casos son empresas, por ejemplo, que dicen, no, es que en el marco de nuestra responsabilidad social, bueno, nosotros tenemos este programa que estamos invirtiendo en tal provincia. O en inclusión social, o lo que fuera. ¿No? En un programa de lectura para los chicos, ¿no? En los colegios primarios, queremos alinearnos al currículo, porque nosotros tenemos una metodología que es muy interesante, y lo estamos haciendo como parte de nuestro trabajo y queremos ampliarlo y alinearlo al trabajo del ministerio. Fantástico, ¿no? Y conversamos, y efectivamente hay muchas empresas que ayudan, empresas privadas, ¿no? Que ayudan en el trabajo del ministerio. Yo siempre digo, mira, tenemos tantas necesidades de educación que hay espacio para todos, ¿no? Si ustedes nos pueden ayudar, que nuestros programas de soporte pedagógico o de capacitación a nuestros maestros en distintos temas los podemos expandir más rápido, fantástico, trabajen con nosotros. Tenemos nosotros un área, ¿no?, de relaciones interinstitucionales que ve justamente eso, ¿no? Cómo la empresa privada nos puede ayudar a avanzar más rápido en la reforma. A ponerle internet, ¿no? Por ejemplo, en provincia. Por ejemplo, ¿no? Fantástico, algunas empresas lo hacen, ¿no? Es genial. Entonces, a esos los recibo con los brazos abiertos para conversar. Pero si es el proveedor del Estado, entonces habla con el área correspondiente, ¿no? Que tiene que recibir y anda por el proceso, la idea. Por el proceso de adecuado, Perú, ¿no? La entidad que se llama Perú Compras es una entidad pública que pertenece al MEF, no al Ministerio de Educación, al MEF. El Ministerio de Educación está siendo interpelado por una compra que ha hecho una entidad que no pertenece a su sector. Así de claro. O sea, hay que ser congresista para no entenderlo. Bueno, nos vamos a la pausa. No me ha contestado mi pregunta. Es, ¿por qué pasar por este martirio si ya sabemos lo que quieren? Lo que quieren es que usted se vaya, negociar una persona afín al fujimorismo con el gabinete para que la ley que ha propuesto el señor Velázquez Quisquén se apruebe y se le entreguen a los rectores nuevamente la supervisión de la educación universitaria. Esa es la madre del cordero. ¿Te respondo ahorita o después de la pausa? Tú me avisas. Después de la pausa mejor, volvemos. Okay. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se vaya.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios y en presencia en nuestra cabina del ministro de Educación, Jaime Saavedra. Bueno, yo le decía, ¿por qué pasar por el martirio? Lo que quieren los fujimoristas es que usted renuncie y que si usted no renuncia lo votan. Es una cosa que se puede hacer, está en la Constitución. ¿Por qué pasar? Tiene que ir la próxima semana a hablar de este tema, lo distrae de sus otras ocupaciones, pone un poco en suspenso su ministerio, en fin. ¿Por qué no va y dice, presidente, ¿sabe qué? Ya pues me voy al Banco Mundial a ganar mucho más plata, pues yo soy PhD en economía, pues que se quede la señora Chacón de ministra, pues ya está, listo. ¿Por qué dar la pelea? Bueno, sí es cierto que en el Banco Mundial se gana más plata. Eso es verdad, eso es verdad. Eso Cuando sí estaba verdad. en el Banco Mundial se Ya se gana. También me invitaron a la Comisión de Defensa, pero era al mismo tiempo que la Comisión de Inclusión Social, entonces tuve que matar a mi viceministro porque ya no podía desdoblarme. Entonces, hemos ido al Congreso. Cada vez que nos han pedido, nosotros hemos tenido del Congreso pedidos de información o de opinión, creo que llegan ya a 650. 650 piden información por escrito en los últimos, desde que empezó este gobierno, en los últimos 4 o 5 que montar meses. una oficina, digamos, para Sí, dedicarse sí, a contestar los pedidos pedidos de información, opinión de los congresistas. 650 pedidos. Y así es, hay que hacerlo. Ya. Y el staff está trabajando en eso. Ya. ¿no? Nuestros gente, impuestos están dedicados a contestar los pedidos de información. eso es lo que hay que hacer y hay que seguir, y hay que seguir avanzando. O sea, no renuncia. Es que no renuncia cuando acabó su trabajo, ¿no? Claro. sé, acabó su trabajo, ya cumplimos, o nosotros vemos que hay una razón para renunciar, ¿no? Sí es cierto que el Congreso, en todas estas invitaciones, primero han dicho no, que los panamericanos estaban retrasados. Primero fueron, pero ¿no? iban a interpelar por los panamericanos. Y hemos estado, creo que eran 8 horas, por lo menos, con Carlos Neuhaus, que es nuestro zar de los panamericanos, explicando tema de los panamericanos. Luego vinieron con el Comité Olímpico Peruano, que es una entidad privada. ¿No? Me dicen, pero ¿por qué no remueven al presidente del Comité Olímpico Peruano? Porque no puedo, porque es una entidad privada, ¿no? Entonces... No y eso lo hemos explicado varias veces. La estructura del Estado a veces es complejo, ¿no? Entonces, después, ¿no? Que gastos en publicidad, también lo hemos explicado. Consultorías. ¿Ya? Consultorías lo hemos explicado en la Comisión de Presupuesto 2 veces. Y es bien importante, mencionarlo. Yo creo que para la gente, porque algunos lo saben, otros no se han enterado de ese cuestionamiento. Decían, ¿cómo el ministerio puede ganar 800 millones de consultorías? Y nosotros lo explicamos, y ¿sabes qué? Había una parte que los asesores de la Comisión de Presupuesto tenían razón. ¿En qué tenía razón? Que habían cosas que estaban mal clasificadas en una línea que decía consultorías, asesorías y otros. Claro. ¿Ya? Y efectivamente, ahí por ejemplo, habían 220 millones de soles que están yendo a las universidades públicas. Claro. ¿Ya? Están yendo, pero ¿por qué están en nuestro presupuesto? Y no están de frente ya en el presupuesto de las universidades públicas. Porque nosotros el acuerdo que se ha llegado con un conjunto de universidades es que te lo vamos a dar condicionado a que tú cumplas con ciertas metas. Okay. ¿Ya? De tal manera que si ¿Son cumples fondos de investigación? No. Son que ellos cumplan con ciertas metas de mejoras administrativas, para lo cual además están recibiendo apoyo del ministerio. Okay. Porque las universidades públicas son entidades públicas que tienen que pasar por todos los complejos procesos administrativos del Estado, ¿no? Entonces muchas de nuestras universidades públicas están mejorando. Entonces no son consultoría, es plata para las universidades. No es una consultoría, es plata para las universidades, pero está en nuestro presupuesto ahorita, al comienzo de año, porque se lo vamos a ir dando es como una suerte de premio por compromiso de desempeño. Okay. Tú cumples bien, te damos la plata. No. Y eso ya lo hicimos el año pasado. Y no es una consultoría. No es una consultoría. Lo que pasa es que a veces la gente no sabe los clasificadores de gastos, son muy amplios. ¿Y qué otra cosa había ahí que es bien importante? Habían personal para programas pedagógicos. Por ejemplo, lo que hablamos hace un ratito, la jornada escolar completa tiene acompañantes pedagógicos, tiene psicólogos, ¿no? Eran 2.000 psicólogos creo, adicionales, que había que contratar, ¿no? Que hay que contratar, personal administrativo, ¿no? Y esos son contratos CAS ahora, claro, ¿ya? Porque es un tipo de contrato. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Estaban ahí también. Entonces es como si se estuviera diciendo que el psicólogo que está yendo es un consultor. Es un consultor. Es ¿ya? absurdo. No, pues no es un consultor, pues es un psicólogo que va a estar todo el año en el colegio. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora, si alguien nos dice, oye, pero entonces eso clasifica de una manera distinta, de acuerdo, perfecto. Y eso yo lo dije en la Comisión de Presupuesto.
tiene razón en eso. ¿Ya? Eso efectivamente clasificaron de una manera distinta. Entonces hemos explicado varias veces. De gasto, claro. Hemos explicado varias veces. No, mire, esos 800 millones son así. 200 millones son consultorías. 200 millones estaban yendo a este tipo de contratos. 150 millones de soles estaban yendo al Instituto Nacional de Estadística, que nos apoya en las evaluaciones censales que se hacen a los chicos de segundo de primaria, cuarto de primaria y cuarto grado. ¿Por qué no y segundo de secundaria? Sí. Evaluaciones que se están dando justamente ahorita. Sí, ayer mi hijo dio una ayer. Exacto. Ya, ojalá que le dé bien. Que le dio bien. Mami, ¿no? Pararon todo para hacer una cosa del ministerio. Así es. Es una prueba del ministerio. Así es, una prueba del ministerio. Esa prueba la ha dado tu hijo y la ha dado todos los niños del Perú. Imagínense, simultáneamente. Entonces es un proceso logístico muy complejo, que se movilizan como 20.000 personas. Bueno, el ministerio no tiene esas personas. Entonces se contrata al Instituto Nacional de Estadística, que así como hace censos, así como hace encuestas en todo el Perú, nos ayuda en la aplicación de la encuesta, de la prueba. Obviamente la prueba la hacemos nosotros, porque es un tema pedagógico, pero el trabajo logístico, esto de montar todo este aparato, es el INEI. Y eso ya lo explicamos. Claro, ya lo he explicado 100 veces. Hay explicaciones claras para todo. Eso ya está explicado. El tema no es ese. El tema es tumbarse al ministro. Ahora, la pregunta es... Otra vez no debe ser la pregunta es, el ministro no va a renunciar, al ministro lo pueden censurar. Pero antes de que lo censuren, el presidente puede hacer algo. El presidente tiene una carta en la mano. Sí, una carta muy buena. Es una carta como en póker, ¿no es cierto? Sale el as y mata todo, bueno, y más o menos así. Un as bajo la manga. El ministro Zavala puede presentarse al Congreso y decir, yo, como el presidente de la República, en realidad hace cuestión de confianza de todo el gabinete la presencia del señor Saavedra. Si el señor Saavedra se va, nos vamos todos. Ustedes tienen que censurar al gabinete entero para que el señor Saavedra se vaya. Ya está. Buenas noches, muchas gracias. Nos avisan. Vamos a la pausa y vamos a ver si eso es viable o no. Si es que pero Pablo Kuczynski va a hacer eso o no. ¿Por qué creo yo que debería hacerlo? Porque si comienzan a censurar ministros como palitroques, se van a ir volando uno por uno a los que les dé la gana, ¿no es cierto? Y eso va a ser un juego infinito, nombramientos de ministros, ¿no es cierto? Y de botaderas de ministros, como sucedió en el Perú, en la década del 60, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y eso lo hizo el APRA, y saben hacerlo perfectamente bien. Regresamos con el ministro. No se Esto muevan. es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, y hay que agradecer a nuestros amigos que nos escuchan, incluso a los de las bancadas del Congreso de la República. Se deshacen tweets del congresista Becerril. Bueno. Congresista Becerril, hoy día no está invitado. Otro día, ¿ya? Vamos a la pausa y volvemos. 8:35, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 38 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo ahora con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Rosa María. Bueno, ha logrado un milagro. Estamos en la casa San Martín de Porres también. San Martín de Porres, estamos en sus 40 días, por si acaso. Sí. Y tenemos, hay que decirlo, al santo enterrado acá, ¿no? Y el ministro ha logrado que coman en un mismo plato perro, pericote y gato. Ya para que Aldo Mariatti esté con él y yo también, es el fin del mundo, pues. ¿Se dan cuenta? Eso ya es el fin del mundo. Pero acá está San Martín de Porres, está cerquita, ¿está enterrado por acá? eso está enterrado acá. Está enterrado acá. Entonces, no, y ahorita sus restos están expuestos ahora se lo voy a enseñar al ministro, en la iglesia, en la basílica. Pero, a lo que voy es, se lo habíamos planteado. ¿Usted cree que el presidente haga cuestión de confianza de a mí no me tocan a mi ministro de Educación? Porque no hay razón, porque si hubiera razón, le diría, ¿sabes qué, Jaime? Mejor te vas nomás y ahí la dejamos, porque efectivamente las computadoras, ¿no? El colegio que se cayó, el maestro que abusó del niño, lo que fuera, porque siempre va a haber algo. Es un sector de educación, es un sector muy grande, ¿no?
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en un programa muy especial. Hoy tenemos como invitado al ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí, quien estará en breves instantes con nosotros aquí en cabina, aquí en la cabina de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en cadena. Rosa María, buen día. Una gran sorpresa para todos nuestros oyentes que yo no quería anunciar ayer, pero que tenemos para ustedes, y estoy segura que va a ayudar muchísimo a entender durante esta hora problemas muy importantes, Ismael, sobre la educación peruana y sobre la crisis que se está viviendo política referida a la educación peruana. Hoy está con nosotros el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Yo tengo que explicarle a mis oyentes que no necesariamente leen blog o siguen Twitter o Facebook, que ayer yo saliendo del programa en la mañana escribí una columna me han dicho muy furiosa, sí, pues muy furiosa, porque cuando veo trampa en política me molesto y escribo un poco con el hígado, pero no me gustan las trampas y creo que al ministro de Educación le están tendiendo una trampa que está dirigida a acabar con la reforma de la ley universitaria, la reforma universitaria, perdón, y su ley, que tantas satisfacciones nos está trayendo de verdad para mejorar la calidad de la universidad peruana, por viles intereses mercantiles de personas que están en el Congreso, que han financiado campañas políticas y que tienen como objetivo desde el primer día bajarse al ministro de Educación, que viene, por supuesto, de la gestión anterior. Así que vamos a empezar por ahí. Buenos días, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. María, muchas gracias por la invitación. Bueno, anoche la bancada de Fuerza Popular aprobó por unanimidad, lo cual no es sorprendente, una moción de interpelación y, por supuesto, el paso siguiente es, después de escucharlo, pues censurarlo. Podrían censurarlo mañana sin la moción de interpelación si quisieran, pero hay que hacerla, digamos, la pantomima, he dicho yo, completa, ¿no es cierto?, para que no se vea que es simplemente un abuso que quieren salir de usted. ¿Usted cree que esto tiene un fin político o que realmente los 72 congresistas del fujimorismo están súper interesados en saber cómo se compran computadoras en su ministerio? A ver, Rosa María, la respuesta que yo siempre doy a esas preguntas son que, por un lado, la censura a un ministro es una práctica democrática que es derecho de los congresistas, ¿no? Los congresistas pueden invitar, si tienen los votos, y creo que no se necesitan muchos votos para invitar a una interpelación a un ministro, para que explique cualquier tema, ¿no? Ahora, la posición respecto de este pedido específico de interpelación no la tengo que dar yo, ya la dio el premier Zavala ayer, la posición del Ejecutivo. Él mencionó que a él le parecía, como él es la voz del Ejecutivo, ¿no? Y no voy a contradecir a mi jefe, ¿no? que era desmedido, digamos, ¿no? Porque, ahora, es cierto, y yo creo que los oyentes tienen que conocer la historia completa, ¿no? Efectivamente ha habido una denuncia de unos manejos de los recursos de empresas que proveen computadoras al Estado. Hay una denuncia en la Fiscalía y obviamente a nosotros nos preocupa que haya cualquier uso inapropiado de recursos y eso se tiene que investigar. Vamos a ir al supuesto tema, ¿no es cierto? Siempre como con la guerra con Chile hubo una excusa, ¿no es cierto? Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Hablemos de la excusa. Entonces, durante su gestión en el gobierno anterior se compraron computadoras. Eso es cierto. Así es. Se gastaron más de 140 millones de soles. Sí, en el último año, pero se gasta muchos recursos en computadora, en equipamiento. O sea, los padres de familia que escuchan la radio, muchos de ellos tienen a sus hijos en escuelas públicas. Tenemos muchísimo que invertir en nuestras escuelas públicas y una de las cosas que siempre nos piden es equipamiento, y los padres piden computadoras, ¿no? Todos nuestros colegios con jornada escolar completa, por ejemplo, colegios en secundaria, en cual los chicos, por ejemplo, tienen 5 horas de inglés. En esas 5 horas de inglés se hace con un sistema mixto,
que son 2 horas con el profesor y 3 horas con un sistema, con un software de autoaprendizaje, que es en un laboratorio de cómputo. Entonces, por cada una de esas escuelas de secundaria escolar completa necesitamos comprar como unas 80 máquinas. Claro. ¿No? Entonces, se tienen que comprar muchas computadoras para nuestras escuelas. Y se invirtió, ¿no?, en eso. Y se invirtió. En el último año, 140 millones de soles. En este último año y en el año anterior debe haber otro monto similar. Muy bien. Y este año que viene se tienen que seguir invirtiendo y los próximos años se tienen que invertir más. Muy bien. En equipamiento. O sea, venga quien venga, se vaya el ministro o no, se seguirán comprando computadoras. Se tiene que seguir comprando equipamiento tecnológico para nuestras escuelas. Se escogió una modalidad de contratación justamente porque se trata de un producto estandarizado y masivo que permitía comprar al precio más barato, ¿no es cierto?, al proveedor más económico y que pudiera poner las computadoras en el lugar en el que se tienen que poner, porque no es lo mismo ponerlo ahí en cerca de Radio Cepagua, donde nos escuchan, en Pucallpa o en Puerto Maldonado, que ponerlas en Chimbote o en Arequipa. No es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo se hizo este concurso? ¿Cómo se hace ese concurso? Y efectivamente hay que llegar con computadoras a todas esas localidades que tú mencionas. ¿Cómo se hace este tipo de concurso? Hay otro organismo del Estado, ¿no?, que se llama ahora Perú Compras, que ellos califican a las empresas. Entonces, las empresas que están calificadas pueden poner su oferta. Entonces, el Ministerio de Educación o cualquier otro ministerio, cualquier otra institución del Estado que quiere comprar papel, sillas, computadoras, ¿no?, cosas que sean relativamente estandarizadas, las tiene que comprar por ese mecanismo. O sea, está obligado a comprarlo por el sistema de Perú Compras. Si es que ese bien está ahí, en ese sistema, en ese listado de ítems, ¿no? Si a uno las características de las computadoras que uno necesitara o de la carpeta que uno es completamente distinta, entonces lo compras aparte como una licitación. En este caso, como tú dices, se compran miles de computadoras son computadoras normales, pero tienen que tener ciertas especificaciones. Entonces, el ministerio dice, yo necesito este número de computadoras con estas especificaciones técnicas, y lanza un pedido, dice qué empresas ofertan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los procesos que se mencionan en esta compra de este último año, se necesitan, creo que eran 20.000 computadoras, se hace con un conjunto de características, y se compran computadoras de las mejores marcas, ¿no? Ahora, ¿Perú Compras lo maneja el Ministerio de Educación? No, Perú Compras lo maneja, es una entidad independiente, pública, independiente del ministerio o de cualquier otro ministerio. Que maneja el MEF. Ellos manejan el MEF. Exacto. De tal manera que cualquier ministerio pueda comprar. Exactamente. Es como una suerte de supermercado virtual, el cual puede comprar cualquier entidad pública. Y los proveedores que están calificados como proveedores del Estado colocan ahí sus ofertas. Entran virtualmente y ustedes compran virtualmente. Exacto. Entonces cualquiera que ofrezca el mejor precio. Entonces, por ejemplo, en esa compra en particular, 19 postores, ¿no?, dijeron, yo puedo proveer esas computadoras con esas características en el plazo que usted pide, ¿no?, que creo que eran 70 días o 90 días. Y la regla del ministerio es escoger al precio más bajo. Lógico. ¿No? Entonces, la computadora, unos ofertan a 2.700, otros a 2.500, otros a 2.100, entonces se le da a la que 2.100. ¿Y eso fue lo que pasó? Y eso fue lo que pasó. Muy bien. Y eso fue por el lado de la compra del ministerio. Ahora, ¿no?, ¿qué es lo que pasa en ese sistema? Que como el MEF organiza a la lista de proveedores que están calificados como proveedores del Estado por la OCSE, ustedes no tienen ninguna